Bueno, a ver, Shopify, en lo que os comentaba. Esto os lo dije un poquito ayer, ¿vale? Pero vamos a repasarlo un poco por encima. Shopify es casi seguro con toda probabilidad la marca más reconocida en el mundo para crear tiendas online, ¿vale? Pero en la nube y con pago por uso. Es decir, as a service, que se suele decir. Ya hablamos ayer también de que en este mundillo pues hay muchos palabras en inglés, ¿no? Y la gente pues los sobreutiliza, por así decirlo. Yo os lo he puesto en español para que no quede duda, por si acaso. ¿Vale? Y es también la que más funcionalidades ofrece de venta online y de internalización de su categoría. ¿Vale? Tenemos, ¿cómo era? BigCommerce, hay una que se llamaba eCommerce, sin más, que fueron los primeros. OpenCart, hay un montón que están en la nube, ¿vale? Que no son instalables. O sea, en la nube me refiero, tú te registras y no necesitas ni un servidor ni nada. Ellos te la alojan y ellos hacen absolutamente todo. De esas, ¿vale? Que suelen ser de pago por uso, algunas incluso son gratuitas, ¿vale? En este caso, Shopify es de pago, te deja hacer una versión de prueba. Por eso os decía que igual no merece la pena meternos con un Shopify y menos sin haber pagado, porque hay muchas de las características que no vamos a poder usar. Sin embargo, con Wix, pues bueno, una anécdota de Wix es que no te deja poner el favicon, aquel del que hablamos ayer, que había una aplicación que los generaba. Pues no te deja si no pagas. Es una tontada. Pero bueno, a ver, cuenta con una versión gratuita, pero es muy limitada. No es que sea gratuita, es que es una versión de prueba, ¿vale? Y es limitada bastante. Lo que tiene muy bueno Shopify, ¿vale? Es que tiene conectores. Es, digamos, la herramienta que han elegido las grandes empresas para conectar con sus CRMs, con sus ERPs, la herramienta de venta, ¿eh? Y sobre todo para hacer dropshipping. Dropshipping creo que os lo expliqué ayer, os lo resumo rápidamente. Dropshipping es un método de venta online en el cual, pues, digamos que tú no necesitas tener un almacén, nada de stock, ¿de acuerdo? Tú importas los productos de un proveedor y ese proveedor, por lo que sea, o de la manera que sea, ¿vale? Pues ya, de la manera que sea me refiero, te los puede importar cada X tiempo en un CSV, en un XML, o lo puede hacer, digamos, vía API. Con el dropshipping tú no controlas nada, ponen, que me da un poco de miedo. Luego pondremos un ejemplo de una página que hace dropshipping, bueno, de varias, porque AliExpress la conocéis todos y eso se hace en dropshipping. Sí, no controlas nada, no controlas el pedido, no controlas cómo va a llegar, pero bueno, tiene su parte buena y es que tú te montas una web con Shopify, pagas lo que te pidan, en este caso 50 euros al año o algo así. Amazon hace dropshipping. Amazon o los sellers de Amazon y los vendors, que son la gente que vende dentro. Porque Amazon también te vende. No lo sé yo. ¿Vale una pasta? Los que venden dentro. Vale, o sea, los sellers que están dentro tienen posibilidad de hacer dropshipping. Vale. Sí, a ver, con Amazon valdrá una pasta, claro. A ver, pero también tienes todas las garantías de Amazon. Yo, si estuviera planteándome hacer un negocio de dropshipping, ¿vale? Negocio entre comillas, porque es que es montarte una web y esperar pedidos, ya está, es que no hay más. Y cobrar si te compran, si lo consigues. Si estuviera planteándome eso, antes que AliExpress cogería Amazon, está claro. Pero porque en AliExpress sabes que te van a tardar mínimo 15 días, bueno, por una serie de historias. Eso hay que tenerlo muy controlado, ¿vale? Pero a lo que iba, es que Shopify es la plataforma por excelencia elegida para conectores con tipo dropshipping, ¿vale? A ver, para empresas cuenta con una versión de múltiples funcionalidades que se denomina Shopify Plus, ¿vale? Y que contempla específicamente la venta multicanal, online y offline. Esto es lo que os estaba comentando justo ahora, ¿vale? Tal y como se aprecia en la siguiente imagen. No os he puesto imagen. No, quería poneros la... Vale, sí que estoy registrado yo y os lo enseñaré por dentro. ¿Conoces alguna web que esté teniendo éxito con Shopify y dropshipping? Estaría bien verla. Sí, luego nos metemos en los de Brush Distribution, que es una página que hace dropshipping, de acuerdo, sobre ropa, sobre marcas de ropa, marcas caras y tal,
es una página, si no recuerdo mal, italiana, ¿vale? Ahora han cambiado el nombre a Droppy, Bidroppy o algo así, se llaman, ¿vale? Los de Blast Distribution. Y ahí tienen ejemplos y muchos de ellos están hechos con Shopify. Bueno, si no tienen ejemplos, los tenían, ¿vale? La semana pasada. Entonces, vamos a cruzar los dedos. Aquí los puntos que os pongo es, pues eso, que probablemente es el líder mundial en e-commerce as a service. Otro punto que os comento es que no cuenta con versión gratuita, pero sí periodo de prueba de 14 días, que es lo que os he dicho ya antes, ¿vale? Que cuenta con una versión de prueba gratuita, pero es muy limitada. No, es que no es que sea de una versión gratuita, es un periodo de prueba de 14 días. Y otra cosa es que la amplitud de plugins de pago con conectores con marketplaces, herramientas y dropshipping, etcétera, es muy grande. ¿No oís? Ah, ahora sí. Oh, pues eso, hoy no llueve, será el viento. Ha habido como un bug, me he quedado congelado, así. Vale, bueno, venga, seguimos. Eso, que una pega que tienen este tipo de... una pega que tiene este tipo de servicios, ¿vale? De pago por uso, es que, por ejemplo, si yo después quiero hacer un desarrollo a medida, yo no me puedo descargar el código de Shopify, porque Shopify está en la nube, está puesto. Para descargárselo hay que hablar con los de Shopify para desarrollar algo decente, me refiero. Te tienen que pasar el manual de API o te lo encuentras cuando te das de alta como desarrollador, ¿de acuerdo? Te lo descargas y tienes una versión de prueba. Quiero decir, es un poco más farragoso que algo que tenemos ya instalado en nuestro propio servidor y podemos controlar nosotros, ¿vale? Pues por lo típico. Yo sé hacer CSS, sé tocar estilos. Genial, pues si tienes un WordPress, un Magento, un PrestaShop, un Drupal, cualquier cosa de estas, que las tienes tú en tu propio servidor, pues puedes descargártela, acceder por FTP, por SSH, por el gestor de archivos y puedes tocar lo que tú quieras. Sin embargo, con un Shopify no. Con un Wix, que vamos a ver si podemos, si nos da tiempo que sí, yo creo que sí, en la segunda mitad, ¿vale? Del curso, después del descanso. Lo veremos un poquito por encima, ya veremos que son todos iguales y bueno. Aquí os he puesto un par de ejemplos, ¿vale? De lo que serían webs hechas con Shopify, ¿vale? Para que veáis que hay gente potente, hay empresas potentes que las utilizan. Una es, a ver, no se encontró el servidor de próximo internet ya, es que desde... ¡Ay! ¡Fuera! ¡Spoiler! Perdón. ukshop.economist. Venga, vamos a compartir pantalla y vamos a verlas, ¿de acuerdo? Para que veáis que... Google Chrome, pues asistente, aquí. Vale. A ver, un segundito. Era ukshopeconomist.com. Vale. Aquí igual ahora sí que me deja, ¿no? Un segundito, ¿eh? Pantalla en blanco, pantalla en negro, no. Lo que quiero es salir ahora. Es que vosotros no estáis viendo lo que estoy haciendo, lo estoy intentando seleccionar de la presentación la URL y era un poco complicado, ¿vale? Mira, por ejemplo, este es un ejemplo de Economist, ¿de acuerdo? El diario inglés, que es bastante conocido. Y para la versión que tienen de tienda, ¿de acuerdo? En Reino Unido, en UK, pues utilizan un Shopify. Y la verdad es que, aunque no lo parezca, esto está bastante bien, quiero decir. Esto es bastante pro, ¿vale? Vamos, a mí me lo parece. Bueno, sin más, vamos a ver la versión móvil. De acuerdo, tiene una versión responsive genial. Funciona, es adaptativa completamente. La opción de contactar con nosotros. Bueno, esto es una tienda que está hecha en Shopify. ¿Vale? De pago, evidentemente. En libras. Bueno, vamos a ver si os pongo el ejemplo, que esta es como más molona, ¿no? Como todo lo que hace Red Bull. Red Bull Shop USA, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues a ver, esto es de tener en cuenta. Quiero decir que una marca como Red Bull para la tienda que tiene en United States
la con Shopify da que pensar, como mínimo, ¿no? Vale. No me digas. La banda del youtuber la patrocina Red Bull. No lo sabía yo. Vale. A ver, vamos a ver las opciones que nos da, que es que no son pocas. Bueno, aquí solamente nos da una talla, claro, es una gorra y será de las ajustables. Bueno, como veis, pues es bastante limpio, ¿no? Tiene bastantes temas, tiene bastantes plugins y add-ons que se le pueden ir metiendo, todos o casi todos, la gran mayoría de pago, los buenos, ¿vale? Claro, es que es la política que tiene Shopify. Y bueno, vamos a ver. Esto ya es curiosidad mía, ¿vale? A ver cómo tienen el modo responsive. Lo tienen genial. Es en el menú con imágenes y todo. Está muy bien. Está muy bien. ¿Sabes si esos ejemplos han tocado la API o se puede hacer con la base de Shopify? A ver, seguramente lo que habrán hecho es comprar módulos y esos módulos estarán tocando la API. Estoy seguro. A ver, es Red Bull. Es que yo eso no lo puedo saber. ¿Vale? Y claro, sí, a ver, espera, vamos a ver qué se ve por aquí. Pues mira, se ve que hay un archivo JavaScript que no descarga. Por lo demás, iOS Frame nada, esto tampoco, productos tampoco. Vale, no, yo no puedo saber esas cosas. Claro, a ver, cuando vosotros hacéis una página web, la gente puede ver vuestro código, puede ver los ficheros que estáis utilizando, incluso puede ver los tiempos de carga, ¿eh? Fíjate hasta qué punto, quiero decir. Porque esto es cierto, no sé si lo sabíais, que un website es código abierto, o sea, no código abierto, no. Código abierto en realidad es una denominación de origen, por así decirlo, ¿vale? Que se le suele poner a programas y cosas de estas. No código abierto, pero que la gente puede verlo. Es open source. A ver, hay maneras en las que tú puedes coger y ocultar un poco todo esto, pero es que no tiene sentido. Incluso puedes coger y eliminar el clic del botón derecho del ratón sobre tu web para darle a inspeccionar o ver código fuente de la página, que tampoco tiene mucho sentido porque lo puedes sacar desde aquí, ¿sabes? Desde aquí puedes irte a más herramientas, a configuración, a más herramientas creo que era, herramientas para desarrolladores y lo sacas. Esto mismo. Pero bueno, siempre está bien poner trabas, ¿no? A la gente. A mí en particular no me gusta porque el código es el código y lo que estás viendo aquí no es lo que está ejecutando el servidor, lo que está ejecutando el servidor está detrás, que es donde realmente veríamos lo de la API y eso sí que no se ve. Eso sí que es top secret para todos. Pero en cualquier CMS, es que si estuviéramos viendo el PHP esto sería una anarquía total, lo de Internet, estaríamos tocando todo a todas horas. ¿Vale? El hackeo sería algo común y no es plan. Entonces, bueno, volviendo a la presentación, ¿vale? Las diapositivas, vamos a darle. PowerPoint. Aquí. Voy a hacerlo grande. Vale, bueno, a ver, Shopify entraría eso, dentro de los CMS de pago. Estaban los CMS gratuitos y luego había un modelo en medio que lo explicamos un poquito por encima, pero que tenía una diapositiva, ¿vale? Que son los CMS con desarrollo a medida. Aquí os puse el ejemplo de cartillons.fr, que es una web que nos llegó al departamento, ¿vale? Nos llegó tal cual está y necesitaban simplemente un desarrollo a medida, porque tenían un plugin desarrollado en su día, en Francia, además, en francés, con los palabras en francés. Digo palabras porque a la hora de programar lo normal es ponerlo todo en inglés, ¿vale? Por si acaso después alguien va a venir y va a tocar, pues es lo normal. En este caso lo hicieron en francés, pero pues vale. Y tuvimos que quitar ese plugin, ver cómo estaba haciendo las conexiones y tal. Entonces, eso no dejaba de ser un WordPress, ¿vale? Con un desarrollo que tenía ya medida y otro que le hicimos nosotros, digamos, anulando el anterior, que tenía de hace un par de años ya y no le servía. Lo que os comento aquí, esta variante de websites híbrida sería normalmente, ¿vale?, el resultado de una escalabilidad avanzada y unas necesidades nuevas con respecto al proyecto inicial. Digo normalmente porque igual,
de buenas a primeras optáis por hacer un desarrollo, un CMS, o sea, un website con un CMS y un desarrollo a medida. Un caso práctico sería, pues eso, WordPress. Necesito una página bastante sencilla con WordPress, que no vende productos en varios idiomas, pero con una tontería, es decir, pues con algo que justo no está, no existe. Entonces me va a salir mejor, más barato o más rentable o hemos decidido que luego además como lo voy a llevar una serie de noticias y me va a ser más fácil gestionarlas desde WordPress, no me merece la pena hacer un desarrollo a medida. Sobre todo, también más económico, ¿vale? Quiero decir que no siempre es el resultado de una escalabilidad más avanzada, sino que a veces se opta también por decir, oye, pues mira, es que esto con un WordPress lo tienes y lo que hay que hacer es desarrollar un plugin chiquitito que llame a la base de datos, te muestre esto y te lo filtre y te haga tal, ¿vale? Entonces, normalmente es el resultado de una escalabilidad, pero puede que no, ¿de acuerdo? A ver, aquí lo que os pongo es que en primera instancia se opta por la creación de una web dinámica con un CMS WordPress, por ejemplo, pero a medida que avanza nuestro negocio, queremos incorporar nuevas funcionalidades a nuestro website que no han sido contempladas previamente por un tercer desarrollador de plugins y requiere de un plugin a medida. Bueno, este es el caso que os he comentado, pero no es siempre necesario. Hablando de casos, me acuerdo que ayer me preguntó, o sea, una alumna me preguntó, hablando de e-commerce, ¿vale? ¿A partir de cuántos productos estaría justificado utilizar WooCommerce, PrestaShop y Magento? ¿Vale? Y que ya respondí. Pero claro, después me estuve dando vueltas y es que en realidad no es algo que yo valorara solo por productos, ¿vale? Esto es haciendo un punto y coma, un paréntesis, perdón. No es algo, a ver, se podría, ¿vale? Es lo que os dije, a partir de 30.000 Magento, ahí me parecen muchos. Yo esas cifras las bajaría en caso de que catalogáramos o estuviéramos valorando la posibilidad de crear un e-commerce con cualquiera de esos 3 CMS. Yo lo valoraría de otra manera distinta. ¿Qué tipo de funcionalidad necesitamos? ¿De acuerdo? Porque igual, con respecto a lo que hablamos todo el rato de Magento, PrestaShop y WooCommerce, igual una tienda que vaya a tener solamente 10 productos necesita que esos 10 productos tengan una funcionalidad avanzada, pues tipo geolocalización, que depende de dónde estés te aparezcan, te salten, y eso, por ejemplo, es mucho más fácil hacerlo en Magento. Igual ahí sí que habría que decantarse por tal, y solamente, y te hablo de una tienda, os hablo, perdón, de una tienda de 10 productos solamente, ¿sabes? O sea, es un poco complejo. A ver, la cantidad de productos influye, sí. El CMS y el servidor que vamos a... O sea, el CMS influye, sobre todo el servidor, ¿vale? Y la cantidad de archivos que vamos a estar metiendo. Pero las funcionalidades yo casi lo pondría como lo primero a la hora de decantarse por un CMS. En este caso, porque me ha venido a la cabeza. Bueno, vamos a pasar de diapositiva. Vale, espiando la competencia. Esto ya hablamos el primer día, ¿vale? Pero vamos a verlo un poquito por encima, antes de ponernos con la siguiente, que ya es analizar un poquito. Os he puesto ejemplos en la siguiente, ya veréis, de páginas web que no molan y páginas web que molan mucho, ¿vale? Para que veamos un poquito Y algunas de las que molan mucho son WordPress, ya veréis. Son guays. Bueno, a ver, lo de espiando a la competencia. Un truco para espiar a la competencia sería empezar mirando qué tipo de CMS usan. En el caso de que usen uno, ¿vale? Porque a veces no lo hacen, o a veces utilizan uno suyo propio, pues Microsoft utiliza su propio CMS, ¿vale? No tiene, cada vez que mete una noticia a 20.000 programadores o redactores que saben de todo, metiendo todo. No, tienen un CMS que lo han hecho adaptado para su empresa, ¿vale? Probablemente desde su propio RP, que es Navision. Bueno, una herramienta que os comento es la de What CMS. Esta os la expliqué el otro día, es para saber qué CMS utiliza cada página. Tiene una app de Chrome instalable. Esto, si queréis, vemos un momentito cómo hacerlo, es fácil, ¿vale? Si os la queréis instalar en Chrome para poder ir espiando por ahí a la gente. Ahora lo vemos, ¿vale? También podemos comprobar sus páginas de login en caso de intuir un CMS, en concreto, como es el caso de WordPress, ¿vale? Sí, eso es un truco que es básico, ¿no? Sabemos todos que, bueno, vosotros igual todavía no, pero lo sabréis, si no mañana, pasado, con José Antonio,
cuando instaléis un WordPress de verdad, ¿vale? No es que el .com no sea de verdad, pero el otro es más de verdad, ¿vale? Otro método es usar el inspector de código de nuestro navegador y buscar etiquetas relativas al CMS en concreto que busquemos, ¿vale? Pues carpetas, temas, scripts, sí, esto es más que nada lo que hemos estado haciendo, pero ahora si queréis lo que podemos hacer es probarlo en la herramienta de WebCMS, vemos a ver cómo dejárnosla instalada, la app en Chrome, ¿vale? Es fácil, es que hay que darle a aplicaciones Chrome. ¿Aconsejáis utilizar Chrome en vez de Firefox? Sí, Firefox va muy bien también, pero... Y aunque muchas veces hay una página que es la de Acid Styles. A ver, los navegadores sobre todo, Safari va muy bien, pero yo sigo prefiriendo utilizar Chrome. En móvil no. Por ejemplo, en móvil, a ver si tenéis Android, evidentemente utilizad Chrome. Pero si tenéis un iPhone, ¿vale? Yo utilizo Safari y va bastante bien. Sí que hay veces que, si queréis os cuento un poco sobre esto. En realidad los navegadores no es que sean ni mejor ni peor, sino que tienen un motor de renderizado diferente. ¿Vale? Safari para móviles yo sí que lo recomiendo, Alberto. Pero para... Uy, perdón, disculpad, que tengo la garganta un poco... Ya está. Pero para ordenador, para escritorio de sobremesa y tal, pues no lo recomiendo teniendo Chrome. Yo prefiero Chrome por las herramientas que tiene. A ver, en caso de que estemos desarrollando algo específico para Apple, para cualquiera de sus dispositivos, me refiero, hablando siempre de websites, ¿vale? Algo que sea para el último iPhone o algo que sea para el último iPad Pro con la super resolución. Lo bueno que tiene Safari es que igual que en Chrome estamos viendo el inspector de dispositivos, ¿vale? Safari te hace lo mismo, pero te los muestra pues, más bonitos, por así decirlo, y con alguna especificación porque claro, hay etiquetas que, por ejemplo, no las lee Chrome, que son específicas de Safari, muy poquitas, ¿vale? Pues a la hora de cargar imágenes, por ejemplo, Safari las carga de arriba abajo, si os dais cuenta. Si lo hacéis desde un ordenador de escritorio, utilizan el mismo motor, ¿eh? Es el Chrome y Safari utilizan el mismo, y Firefox utiliza otro. Creo que era el motor de renderizado de imágenes y de contenidos era el Gecko, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero a ver, esto de los navegadores, yo siempre recomiendo y utilizo Chrome porque es el que más estilos nativo renderiza, a ver, no, interpreta, ¿de acuerdo? En el mundo web hay un montón de Internet Explorer sigue siendo el más puñetero para aspectos de programación. No, a ver, no aspectos de programación. Internet Explorer no lo uséis, tirando a la basura, ¿vale? Es lo peor, de lo peor de lo peor. Es lo que os estoy explicando ahora. A ver, antiguamente se hacían las páginas web, pues eso, a medida, cada uno se hacía la suya y no había tantos CMS, la gente no los conocía, era algo nuevo. Sí, Chrome, muy bien. Aaron, Chrome es el que hay que utilizar, es que es el mejor. De sobremesa es el mejor. Opera también está muy bien, que se lo conoce poca gente, pero también utiliza el mismo motor de renderizado. Pero bueno, eso, antiguamente la gente hacía sus páginas web pues a mano. ¿Y qué pasa? Que había un estándar que era HTML y luego tenías los CSS. Pero nadie te quita de tener que probar la web en el máximo de navegadores. No, desde luego, hay que probarla en todos los que se pueda. Y a ver, si os dais cuenta, hoy en día Internet Explorer ya no existe. Quiero decir, existen versiones antiguas, ahora se llama Edge, ¿no? Edge, o algo así. Y va un poquito mejor, pero no deja de ser puñetero. ¿Vale? Eso, antiguamente el estándar que había era HTML, normal y corriente, ¿vale? Y tenías los CSS para dar estilos a la página web. Antiguamente no existía Google Chrome, existía Firefox para los modernos que decían, yo uso Firefox, ¿qué es eso? Es mejor, ¿por qué es mejor? Y no te sabían decir por qué. Bueno, pues yo os lo voy a explicar, ¿vale? Porque HTML es un código abierto, ¿vale? Es un estándar abierto. En realidad es un estándar que pertenece a la WWW, es decir, a la World Wide Web. Internet Explorer, Microsoft lo que hacía era decir, bueno,
Sí, pero hay etiquetas que nosotros las ponemos y las interpreta nuestro navegador. Y entonces la gente empezaba a hacer páginas exclusivas, o sea, no exclusivas, sino con etiquetas y con etiquetas HTML y con estilos que pudiera interpretar Internet Explorer. ¿Qué pasa? Que al tiempo, hace ya unos cuantos años, ¿vale? Llegó HTML5, que era como, oh, HTML5, ¿qué es? Pues es lo mismo, le añadimos más etiquetas, ¿vale? Para meter muchas más funcionalidades y aparte, dentro de HTML5 venía ya incluido, bueno, incluido no, a la par, ¿vale? CSS3. Y dices, ¿qué es CSS3? Pues es prácticamente lo mismo, pero nos deja crear funciones. Algo que nunca se había visto, ¿vale? Con los estilos. Y aparte, pues venían cosas que se echaban en falta. Y solo se podían hacer por JavaScript, pues como dar opacidad, dar máscaras de capa a cosas, es decir, temas de diseño, ¿vale? Máscara de capa, pues no sabes si alguno habéis utilizado Photoshop alguna vez. Pues lo típico que pones el filtro multiplicar, el filtro superponer, pues eso se puede hacer con CSS directamente. Es que no hace falta ya. Claro, todo eso chupa de nuestro ordenador, del lado del cliente, ¿vale? Del lado de la persona que está viendo. Es lo que tienen los CSS. Y aparte también traía el HTML5, pues un mejor enlace, por así decirlo, entre las etiquetas que tenía y el JavaScript, que se consolidó completamente como lenguaje de programación de UI, de User Interface, ¿vale? De cara al público, al usuario. Y entonces, a raíz de eso empezaron a salir varios navegadores que dijeron, bueno, esto es muy potente, esto que acaba de salir, podemos estrujarlo y aprovecharlo al máximo. Y entre esos navegadores estaba Google Chrome, Opera, que ya existían algunos de antes, eran muy poco conocidos o incluso desconocidos totalmente, pero bueno, también influyó a esto que el auge de Google empezó a ganar, tenía mucha pasta y dijeron, oye, vamos a hacer nuestro propio navegador y así podemos rastrear mejor a todo el mundo. Pero bueno, al margen de eso, los de Microsoft se quedaron un poco ahí como, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Y entonces empezaron a implementar dentro de lo que es su buscador, el Explorer, el antiguo Explorer, ¿vale? Muchas de estas funcionalidades. Muchas de estas significa, pues igual un 20 o un 30%, porque no debía ser muy fácil coger y cambiar todo eso. Y aparte decían, bueno, tenemos tiempo, ¿vale? Las páginas están hechas para nuestro navegador. Ya se verá. Y en cosa de 2 o 3 años, Google Chrome pegó un pepino para arriba y se ha quedado el número 1. Hace ya muchos años. Y entonces han tenido que coger los de Microsoft y empezar a cambiar, ¿vale? E incluso con la llegada, creo que fue con Windows, no sé, con Windows 9 o con Windows 10 ya, que le cambiaron el nombre y le hicieron diferente, que es el Edge, ¿vale? Bueno, esto un poquito como anécdota. Sin más. Por eso es peor Internet Explorer, por eso ya no existe, se llama Edge y Edge va un poquito mejor, pero aún así es el que más respeta todos los estándares es Google Chrome. Vale, hay páginas por ahí que te dicen, no, este lo respeta mal, mentira. Te lo digo yo porque yo he estado probando con jQuery, con CSS y no, y eso no es así. Eso, el mejor es Google Chrome. De momento, el día que no lo sea, pues, os lo diré, ¿vale? Entonces, vamos a echar un ojito a esto, ¿vale? El WAD CMS, vamos a meternos en la página y después vamos a ver un ejemplo de una web en WordPress, ¿de acuerdo? Y nos vamos a meter en el WP Admin para que veáis cómo se podría hacer en caso de que intuyierais que es un WordPress. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí. A ver, Google Chrome, Red Bull, vale. Compartir. Vale, vamos a ver. Vamos a poner WAD CMS. ¿Vale? Esta página. Esto es una aplicación web, en realidad. ¿De acuerdo? Es lo que hablábamos el otro día. Esto es una aplicación web que entiendo que está hecha a medida. No la van a hacer con ningún CMS. ¿Vale? Espera, me voy a poner yo un poquito más abajo y así puedo ver toda la parte que quiero. Esto es un desarrollo a medida y es una aplicación web y es muy sencillita. ¿Vale? Aquí tenemos la opción que nos dice detecta CMS, el hosting en el que se aloja, WordPress theme en caso, o sea, el tema, la plantilla de WordPress en caso de que se utilice un
una plantilla que no sea por defecto, y si es la de defecto también la cogerá. Y lo mismo pero con Shopify. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a coger la de Red Bull. Aunque esto es fácil después de eludirlo, que te lo detecten. Pero bueno. Shopify. Aquí está. ¿Ves? Sí que nos lo ha detectado. Aquí nos dice que la categoría es de CMS, es un e-commerce y es un Shopify. ¿De acuerdo? A ver, esto no lo he probado yo, ¿vale? Lo de Shopify Theme. Success. Decide use a custom theme name production BVA. Additional shop info local en currency. Vale, tienen un tema customizado, vale. Es Red Bull, no me esperaba menos. Utiliza un tema que se han creado, que les han desarrollado solo para ellos. Se lo habrán desarrollado ellos, se habrán dado de alta. A ver, Red Bull es del grupo Coca-Cola. Hablamos de gente millonaria, multimillonaria. Es normal, ¿vale? Pero eso, sabemos que es un Shopify. ¿Alguna web por ahí en WordPress que queráis que metamos aquí y de paso os explico lo del VP Admin? ¿Algún ejemplo? ¿Qué pasa, Teruel? Toma ya, ¿qué pasa, Teruel? Vamos a ver. Ponemos qué pasa, Teruel, vamos a darle a CMS. Viva Teruel, sí señor, claro que sí. Vale, aquí nos dice que tenemos un CMS, ¿vale? Que es WordPress, la versión, la última, la 551, genial. Vale, está hecho con Elementor, muy bien, es el CMS que os expliqué el otro día. Bueno, vimos el Visual Composer, pero Elementor está como de terreno. A mí me empieza a gustar cada día más Elementor, ¿vale? El lenguaje de programación PHP, evidentemente, base de datos, MySQL. Sí, bueno, esto es lo típico, ¿vale? Apache, mira, lo que vimos el otro día, AMP. Si aquí ponemos una M de Macintosh, tenemos MAMP. Si ponemos una L de Linux, tenemos LAMP. Si ponemos una W de Windows, tenemos WAMP. Y la X, que creo que es porque fue el primero o porque vale para todos, es el SAMP. ¿Vale? Eso creo que, José Antonio, cuando instaléis el WordPress, creo que lo hará así, no sé, no le he preguntado cómo tenía pensado hacerlo, ¿vale? De todas maneras, tengo que hablar con él mañana hablaré con él, para que os meta caña el viernes, ¿vale? Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa, Teruel? Vamos a verla, ¿vale? Un segundito. Es verdad, después tengo un par de cosillas que contaros. Vale, ¿qué pasa, Teruel? Agenda de la provincia de Teruel. Vale, esto ya sabemos que es un WordPress, pero si no lo supiéramos y lo intuyéramos, ¿vale? Pues se coge y se hace vp-admin. Y a menos que se haya cambiado, y se ha cambiado, parece ser que sí, eso está muy bien, porque así, vp-admin. Y a ver qué pasa si pongo el vplogin.php. Pues que me lo quitan. Vale, pues esta web, este apartado en concreto está bastante bien. ¿De acuerdo? Porque lo normal es poner... Sí. Mira, Carmen ya se ríe, jejeje. Se habrá puesto algún módulo o algún plugin que esté vetando eso y está muy bien, ¿vale? Eso es un 10 puntos. Más 10, ¿qué dicen los youtubers? Más 10. ¿Vale? Pero, a ver, ponedme... que sí, es un plugin que... A+, sí, nota A+. Vale, sí, es un plugin que protege el acceso. Vale, ponedme un ejemplo en el que sí que podamos verlo, por favor, por explicároslo. Vale. No, ha estado muy bien. A ver, hay varios plugins que te hacen este tipo de cosas. Pues tienes el WordFence, tienes el All-in-One WordPress Security todo en uno, tienes el WP Protect, tienes un montón. Vale. ¿Es tipo hobby? Bueno, oye, qué guay tener hobbies. Yo tengo clave para admin. Yo, para analizar, tengo en mi Chrome ya instalado una extensión que se llama Guapalizer. Ajá, vale, sí, bueno, es parecida a la de WordCMS. Yo utilizo esta, pues no sé.
porque hace tiempo empecé a utilizar esta, valoré varias, dije esta me gusta, la dejé instalada y ahí está. Pero vamos, que esto es un mundo que hay un montón, ¿eh? Desde luego. Sí, por una página sin esa protección para saber de qué hablamos. Claro, yo que es que creía que esta no la iba a tener, por eso os pedía ejemplos. Páginas web en WordPress. Pues. A ver, es que me parece mal poneros un ejemplo de alguna pastelería tolosana. Oh, la tolosana, madre mía. Qué ricas están, ¿no?, las cosas de la tolosana. Vamos a verla. ¿Esto es WordPress? Pues pinta que sí, ¿no? Vamos a ver. Esto es un PrestaShop. Esto no es WordPress. Esto es un PrestaShop. Los de la Tolosana. Los de la Tolosana, además, los metimos dentro del clúster de Comparte Aragón, Comparte el Sabor y todo esto. De la web que hicimos, que también es un PrestaShop. Pavimentosarchiservi.com. Venga, voy a copiar un segundito. Es la referencia en tu sector, Alberto. Vale. El sector Pavimentosarchiservi. Vale, vamos a ver primero qué es esto. Esto aquí no se ha detectado nada. Esto no sabemos qué es. Puede que sea un CMS o puede que no. Puede que lo hayan incluso ocultado. Lo normal no es ocultarlo ni preocuparse por eso, porque no hay problema en que la gente sepa lo que es, ¿vale? Y si alguien quiere saberlo más concienzudamente, hay maneras. Espera. Mira, ¿ves lo que os he comentado antes? Yo intento darle al botón derecho para sacar el inspector, ¡pum! Y ya me están sacando esto. Esto también se puede hacer. El contenido y sus imágenes están protegidas por derechos de autor y podemos tomar acciones legales. Vale, genial. Pero yo, como solamente quiero verlo, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es darle herramientas de desarrolladores y lo abro igualmente. ¿Vale? Eso es lo que decía, que es una tontada en lo de poner cosas de tal, porque yo lo puedo sacar como quiero. Entonces, vamos a ver. Esto es un WordPress. Lo que pasa es que, ¿ves? Blog /wp content. Es un WordPress. Ya lo sabemos. Aunque el CMS no nos lo detecte, es porque han intentado tomar medidas de seguridad y han puesto un plugin para que no se vea. Mira, administración, modificación, artículo, files. Vamos a ver. Administración. ¿Ves? pavimentosarchiservi.com/administración. Bueno, desde aquí por hub. Madre mía. Nos podríamos loguear. Pues menudas cosas tienen puestas esta gente. Vamos a darle para atrás. A ver, vamos a ver una que sí que nos lo permita, para que se vea... para ganar visitas. Pues igual, no sé por qué narices lo han puesto como predefinido, probablemente para desrastrear, que se puede hacer también. Desrastrear, es decir, para que cuando te lo indexe, que no tenga nada que ver con lo tuyo y entonces la gente no sepa el login, pero vamos, quiero decir, por un poquito que sepas, ya lo sabes, ¿vale? Le damos a source, sources, ¿vale? Vamos a hablar en inglés malo. Y desde aquí vemos todas las carpetas que tiene. Desde aquí estoy viendo que es un WordPress, que sí, que se le han tomado muy a pecho esto de que no nos copien, que no nos hagan, que no tal, pero bueno, me da igual, ya sabéis que así se puede hacer, ¿vale? Y sabemos que la carpeta de administración es administración, ¿vale? Porque nos aparece aquí y es toda la lógica. A ver, pero eso no está controlado en todas las webs, me refiero a que nadie puede cotillear tripas adentro. Controlado en todas las webs. A ver, no. En cualquier web la gente se puede meter y ver esto. ¿Vale? A ver, espera. Vamos a meternos... Mira, en la de que pasa Teruel, a ver qué tal. Bueno, aquí ya vemos que en la de que pasa Teruel tenemos el VP Content, el VP Includes. Aquí Servi esta la quitamos. Que pasa Teruel. Y lo que pasa es que aquí no nos especifica cuál es la carpeta de acceso, porque han puesto un plugin. ¿Vale? Esto no son las tripas de adentro, esto simplemente es la estructura de carpetas. Aquí podemos ver, pues eso, los archivos de caché que tiene, los estilos,
el JavaScript, todo lo que es del lado del cliente. Las tripas reales de una web están hechas en PHP. PHP es un lenguaje que no te lo va a mostrar un navegador. Un navegador lo que hace es mostrarte HTML, CSS y JS. JS es JavaScript, ¿de acuerdo? Normalmente el JavaScript se utiliza con jQuery, que es no es un módulo, es ¿cómo diría yo? Una librería, ¿vale? Es un add-on que se le pone al navegador que lo que hace es, pues, para ejecutar cualquier comando en JavaScript, en vez de tener que poner 4 líneas, con 3 palabras lo tienes ya hecho. Facilitar, ¿vale? Es hacer más sencillo y más simple el código JavaScript, que es un poquito farragoso de su manera nativa. Pero los JSP ya no se usan, curiosidad informática. Vale, ahora os lo explico. Ahora acabo esto y os explico un poquito sobre los JSP, ASP, PHP. Sí que se utilizan los JSP, pero para otras cosas más, ¿vale? Ahora os diré. Pero no ves lo que hay en las carpetas, ¿no? A ver, yo veo esto. Claro que veo lo que hay en las carpetas, pues estos son CSS. A ver, vamos a ver. Yo le doy y veo los CSS, veo los JS. Normalmente, pues lo que os dije, modo ladrillo, que se dice, ¿vale? Todo compactado, para que no pueda llegar un listo y empezar a tocar y ver las funciones como las tiene, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tampoco es mucho problema que esté compactado. Hay por ahí herramientas, creo que era esta, ¿no? ¡Pum! Aquí en Chrome le damos aquí abajo y nos lo pone ya bonito. Bonito significa, ¿vale? En mi lenguaje, que se puede entender y que se puede ver. Así que, o sea, ves lo que hay en las carpetas, pues las carpetas hay. Lo que puedes ver es HTML, CSS y JavaScript. El PHP no lo vas a ver. El PHP solo lo ve el servidor y es lo que lo interpreta y escupe, por así decirlo, a la parte pública HTML, ¿vale? Con los CSS y con el JavaScript. Pero el PHP, que es realmente cómo funciona todo, donde pones la seguridad, donde estás comprobando, aunque mucha gente lo hace por JavaScript y eso se salta pues así, pum, de un saltito y ya es fácil, pero hay que comprobar las cosas de seguridad y todo eso siempre en servidor, ¿vale? En tu lado, con PHP, ¿vale? Porque eso es más difícil. Porque PHP se conecta con la base de datos, es lo que es el core, es el núcleo, ¿vale? Entonces, esto lo vas a poder ver en todas, a menos de que te lo curres un poco para que no se vea, pues si te interesa, quiero decir, pues en el caso de esta página, el VP-admin lo han ocultado. No lo han hecho público, le han dado otros permisos mediante un plugin, entiendo, y, bueno, entiendo, no, lo ha dicho. Y entonces no se puede acceder, no se sabe qué es un WordPress, ¿vale? Bueno, esto lo podemos ver si queréis después en el análisis, pero lo que estoy viendo aquí ya es que el menú se me está comiendo en una resolución a los iconos sociales, de las redes sociales, perdón, a una resolución de 1300, lo cual en una pantalla de portátil ni nuevo ni viejo tendríamos un problema, porque o puedes acceder a uno o a otro, ¿vale? Ah, bueno, no, pero da igual, no queda bien, ¿vale? Si me pongo aquí. Bueno, es un fallo, pero que ya está, sin más, es un fallo. De hecho, es una página, es un hobby, pero ya está. Vale, a ver, os estaba explicando eso. El What CMS is this site, ¿vale? El What CMS. Lo que os iba a poner es... Vale, si escribimos apps Google Chrome. ¿Vale? Descarga navegador, Chrome Web Store tenemos, ¿de acuerdo? Y desde aquí accedemos a todas las aplicaciones y podemos buscar, pues eso, la de WhatCMS. ¿Queréis ver la mía? Tiene una curiosidad, ¿vale? Sí, pero es que dentro de 2 diapositivas, creo, empezamos a poner, he puesto unas de ejemplo y de análisis y ahí es cuando me gustaría poder ver los que queráis, que me las compartáis y analicemos un poquito, siempre de modo objetivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, os explico esto. Nada, esto es el Chrome Web Store. O sea, muchos de vosotros lo tenéis que saber ya, ¿vale? Aquí podéis buscar, pues en este caso, WhatCMS, ¿vale? La tenéis aquí, clicáis encima y le dais a instalar, o en este caso, desinstalar, ¿vale? Y se os pondrá aquí en el navegador. Y lo tenéis más fácil. Claro, WhatCMS, antes han puesto otra por ahí, seguro que también es
Ay, no hemos visto el ejemplo de Vogue, luego lo vemos. Bueno, lo vamos a ver ahora, de hecho. ¿Cuál han puesto antes? Espera que estoy haciendo scroll para arriba. Madre mía. Tengo aquí el relojito este que me muestra, cuando llevo más de X tiempo sentado, me sale un tío haciendo flexiones como levántate. Me lo va a quitar algún día y lo voy a mandar a escaparrar. WAP Alicer, vale, vamos a buscarlo. Gracias, Susana. Vamos a ver. Vale, está. Pues la voy a añadir. ¿Qué diantres? Vamos a añadirla, añadir extensión. ¡Pum! Ya está añadida. Vale. Entonces, yo en extensiones entiendo que es desde aquí. Veis que tengo, pues eso, ventaja Sixtan, ¿vale? Para cosas de, bueno, el Facebook Pixel. Vamos a anclar esta. Ah, esta nos muestra un montón de cosas. Ah, pues esta es muy chuli. Vamos a probar una cosa. Venga, vamos a meternos en la de Vogue, que habéis puesto antes de ejemplo, ¿vale? Y vamos a utilizar este otro, vogue.com. Vogue, sí, .com. Vale, acepto. Malditas cookies. A ver. Red de publicidad. Claro, a ver, pero esto nos está analizando un poquito por lo que estoy viendo, ¿vale? A ver. No la entiendo muy bien. Que si nos... Creía que lo que haría, es sacarnos más datos de los que nos saca la otra, pero aquí yo puedo ver el framework JavaScript, React. A ver, espera, vamos a ver primero. Aquí utilizan un WordPress, ¿vale? En la de Vogue. Pero entiendo que tampoco nos dejarán hacerlo de WP-admin. Sí, sí que nos dejan. Bueno, no hay nada. Google Authenticator Code. Ah, vale, esto lo han hecho con un factor de doble autenticación. Entiendo que cuando te metes, intentas entrar, llegará un SMS o un correo a la persona, al móvil de la persona que lo ha puesto. Y pues eso, te daré a poner Google Authenticator Code. Vale, así podemos saber también si es un WordPress. Aquí en vez de WordPress han cogido y han puesto su logo, eso está muy bien. Aunque sepamos todos que esto es un WordPress, pues bueno. Pero a ver, a lo que iba. Esto no sé cómo va. ¿Qué hace? Ahora me está sacando base de datos, MySQL. Blog, WordPress, vale, ahora sí que me está sacando cosas. Antes no me las he sacado. Vale, cuesta un poquito más, vale. JavaScript Libraries, vale, sí, pues eso, tenemos jQuery, Modernizer, que es otra que utiliza aparte de jQuery. Sabemos que está con el sello OneTrust, que tiene Google Analytics, servidor Apache, Google Font API, como casi todas. Vale, pues este está muy bien también. Guapalice la verdad se queda corta, se completa muy bien con WhatRuns. Entre las dos te haces más idea. Solo te saca eso. A veces no funciona bien o tarda un poco en entrarse. Ya, eso es lo que ha pasado, creo yo, ¿no? Que ha tardado un poquito. A ver, la que yo os digo es sencilla. Lo pones, además te parece una barra de carga, ¿sabes? Y pim pam, ya os dice. Es fácil y sencilla. Simplemente, a ver, se llama WhatCMS y es para saber qué CMS utilizan. Entonces, ya está. En esta quizá pues aparecen más datos y me gusta y me la voy a dejar instalada, ¿vale? Para tener dos. Ya está, gracias. Bueno, esto. Aarón ha preguntado antes que si los JSP ya no se usan. Estábamos hablando antes de si el código de la web se puede ver, que si es libre, qué tal. Lo que os he explicado es que en realidad lo que puedes ver solamente es el HTML, los CSS y el JavaScript, ¿de acuerdo? Lo que no se ve es la chicha de la página y eso lo interpreta el servidor. Suele ser PHP, ¿vale? WordPress, PrestaShop, Drupal, Joomla. Bueno, Joomla también se podía con ASP. Utilizan PHP, ¿vale? PHP es el lenguaje de programación del lado del servidor por excelencia, ¿vale? Por excelencia, pues porque es un código, porque es libre, PHP. Si tenemos un servidor, le podemos instalar la extensión para que interprete PHP
pues, el Zend Server, por ejemplo, de manera gratuita. O sea, no hay que pagar, no es como un Windows Server. Por eso en la red, o sea, es decir, en Internet siempre se utiliza los servidores. Lo normal es que sean servidores Linux, ¿vale? Con Apache y con PHP. Porque van muy bien, además es que van muy bien, no necesitamos una interfaz gráfica. También tenemos un Windows Server, ¿vale? Pero Windows Server ya para empezar necesitas licencia de Windows, es de pago y bueno, se le puede poner PHP más, se puede, hay que hacer más trabas, más historias y tiene más problemas de permisos, pero tiene su propio lenguaje de servidor también, que es ASP, ¿vale? O ASPX también, que es la nueva vertiente, que es, pues bueno, imitando un poquito a lo que es el PHP, pero su formato propio de Windows. Un poco como el Internet Explorer, ¿vale? Antiguamente se utilizaba por tema de permisos y tal, y porque al ser de pago parece que era, este pago estoy seguro que es mejor. Pues en este caso no. Muchas veces sí, eso es cierto, pero en este caso no, ¿vale? En los bancos se utilizaba un montón, en las páginas de los bancos, por temas de seguridad y sobre todo por conexión en intranets que tienen los bancos con las centralitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, eso ASP. Lo que ha preguntado Aaron en realidad es JSP. JSP es lo mismo, ¿vale? Es otro lenguaje de esto del lado del servidor, pero es de Java, no de JavaScript, que no tiene nada que ver. JavaScript es una cosa, es del lado del cliente, y Java es un lenguaje de desarrollo cojonudo, muy bueno, ¿vale? Que utilizan para hacer apps, para hacer todo, se utiliza para todo. ¿Vale? Es un lenguaje de desarrollo de consola que hay que compilar y bueno, es otro tema, es para hacer aplicaciones de escritorio y tal. Lo que pasa es que tiene su vertiente de programación web para conectar este tipo de cosas, que hace prácticamente lo mismo que el HTML, perdón, que el PHP, disculpad, pero tiene cosas que no puede hacer PHP o que no podía hacer hasta hace poco. Y es que, por ejemplo, estaba orientado a objetos. Objetos no me refiero a un cuadrado en la web ni cosas de esas, sino a objetos en programación. Un objeto en programación es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Lo bueno que tiene es eso, que está mejor, o estaba mejor preparado, porque es que ahora PHP está muy preparado también con el tema que tiene de las clases y todo eso, para programación orientada a objetos. Y sobre todo que te permite tener servlets. Esto es un poco más complejo de explicar, ¿vale? Los servlets, digamos que son varias líneas de comunicación en una misma web. Un ejemplo muy claro es, yo ahora tengo un chat abierto, ¿vale? Por ejemplo, en la página de blog, imaginaos que tenemos aquí un chat, ¿no? El típico chat, y yo cambio de página. Entonces, si cambio de página con PHP, lo que va a pasar es que ese chat se va a recargar otra vez. Después puedo hacer que se abra y se siga la conversación donde estaba, pero se recargará, porque forma parte de la página. Sin embargo, si lo hacemos por servlets, con JSP, ese chat, digamos que es como una ventanita aparte que está dentro y que esa no es al margen del servidor, por así decirlo, ¿vale? Entonces, sí, se utiliza, pero se utiliza JSP para aplicaciones más complejas, para desarrollos a medida, ¿vale? Es para eso, para apps web. Lo normal es utilizar PHP. Con PHP se puede hacer muchas cosas y bueno, quizá esto no, pero el uso de Ajax va mejor. Ajax es la variante asíncrona de JavaScript. Pues eso, estoy dando un rollo sobre cosas que igual ni os interesan, ¿vale? Pero para responder un poquito a Aaron, sí, se utiliza JSP, pero para cosas un poquito más avanzadas, ¿vale? Porque también requiere el aprendizaje de PHP es mucho más sencillo que el de Java. Programabas con JSP y JavaScript. Bueno, pues no está nada mal. Pues tú ya sabes, sabes cosas. ¿Vale? A ver, en realidad es un lenguaje de programación, tanto del lado del servidor como del lado del cliente, de programación, no de marcación. HTML no programas. En HTML tú no creas una función y le dices tal. Tú en HTML pones etiquetas a texto o a imágenes, sin más. ¿Vale? No, mucha gente, ¿tú sabes programar en HTML? No sabe nadie programar en HTML porque no se puede. ¿Vale? Ahora se puede, en CSS puedes programar un poquito alguna función, efectos visuales y poco más. Pero eso, sabes programar en un lenguaje y sabes programar en todos. Lo que pasa es que te habitúas a uno, a las expresiones regulares de uno, etcétera, etcétera. Entonces te va siendo más fácil. Y el que se ha tomado como referencia desde hace tiempo y sobre todo utilizan todos los CMS es PHP. ¿Vale? No sé si, por ejemplo, si ya tuviera un Windows Server podría instalar, yo sé que un PrestaShop sí, pero un WordPress no lo sé, tendría que mirarlo, es posible que sí,
Pero bueno, eso ya al margen. Otra cosa que os iba a decir, abriendo pestañas antes lo he visto, es que alguien ayer me preguntó por conexión de un ERP con WordPress, ¿vale? Porque hablábamos de las conexiones a medida y los enlaces y tal. Y me dijo que era un ERP que era open source, ¿vale? De código abierto, o sea, libre. No open source, o sea, no código abierto, sino open source. Es que no es lo mismo. Y me dijo que se llamaba Odoo, ¿vale? O como sea. Entonces, claro, yo me quedé ahí con la copla y después de, oye, es que a mí me suena, es que eso lo he visto en alguna parte. Y me puse a buscar y efectivamente existe, ¿vale? Ya esos conectores me lo guardé en la barra y todo, ¿vale? Esto hay que enseñárselo. Es este, ¿no? Odoo. Pues tienes aquí cuatro conectores. No recuerdo quién era. Y si está, que se manifieste, por favor. Vale. Estos son, pues eso, cuatro add-ons, 4 plugins para WordPress, WooCommerce, que, por ejemplo, te conectan directamente y creo que además son gratuitos. Con este RP en concreto, que es de código abierto. Y es que me sonaba, ¿vale? Pues este te dice que conecta con la tienda, este te dice que con los formularios, este con el apartado de contacto y este te da notificaciones. Quiero decir, se me hacía raro que siendo de código abierto no hubiera. Porque además también me preguntaste cuánto puede costar la integración de un RP con una página web. En este caso creo que me preguntabais por un WordPress ayer. Yo dije, bueno, pues depende, hasta 2.000 euros puede llegar a ser si no está desarrollado ya. Igual te lo venden ya y te lo venden por 100, ¿no? O por 60 euros, ¿vale? Modo plugin. Pues si te lo tienen que desarrollar, ten en cuenta que vas a tener ahí a uno o a dos desarrolladores que van a trabajar en una empresa y que los vas a tener mínimo 15 días, ahí así, agachados, picando código. Entonces, a esa gente, claro, le gusta cobrar a fin de mes y la empresa también le gusta sacar beneficios de lo que ellos... Entonces os puede costar un pico, ¿sabes? Quizá 2.000 euros pues para uno más sencillo no, porque normalmente suelen tenerlo así, pero yo sé que pueden costar incluso más, ¿vale? Claro, yo os puse el ejemplo de lo que podría costar un conector con Navision, que es el que tiene Microsoft, ¿vale? El ERP, o alguno de Sage, pues por ejemplo Sage 100 o Sage 200 creo que es ahora, ¿no? Antes era Sage Murano. O los de Gestión 5, por ejemplo, ¿vale? Que si es un desarrollo a medida siempre os va a costar un poquito más. Y luego también lo que os miré, ¿vale? Fue un plan de hosting barato, sencillo. Lo único que no tiene el certificado SSL, que el candadito este que aparece aquí, ¿vale? Para que veáis que en realidad si os descargáis un WordPress, aquí. Os puse este ejemplo de servidor, ¿vale? Que me vuelvo a escurrir otra vez, de OVH porque van bastante bien, mira. Por 2,41, no os dejéis engañar, no es 1,99. El IVA hay que pagarlo. Aunque después os lo podáis desgravar, porque sois autónomos, ¿vale? Pero 2,41 al mes, que es poco, ¿vale? Tenéis un dominio, 100 gigas de espacio, 10 direcciones de correo y tráfico ilimitado. Es decir, eso está bastante bien y OVH va muy bien. De hecho, nosotros en nuestro departamento tenemos el servidor para pruebas. Cuando hacemos una web para pruebas y tal y que cual, lo tenemos en OVH porque va genial. Vale, o sea, no es... Es un servidor nada pretencioso. Está muy bien. Porque sepáis más o menos, ¿no? Porque tengáis idea. Entonces, si WordPress es gratis, 2,40 € al mes, y a poco que queréis coger una plantilla que se os puede poner en 50 máximo, tenéis por un desembolso de 52 euros, ¿vale? Una web que empezamos ya a entendernos, ¿vale? Por así decirlo, que empieza a ser crema. Nada, esto era por poneros un ejemplo, ¿vale? De servidor. Es que no necesitáis más, es el hosting personal. Lo único que este no tiene a ver si lo pone por aquí. Si tenéis una base de datos, es que tenéis de todo. Ah, sí que os va el SSL. Va, pues ya está. Este servidor es la leche. A ver, ¿qué nos pregunta Ana C? Ana C. Perdón, no sé
Apellido, pregunta ignorante. No, hombre, no. A ver. ¿Y lo del candado luego se puede añadir aquí o qué habría que hacer? No, el candado depende del... En este caso, Ana Cristina, vale, Ana Cristina. Aquí te refieres en este hosting personal, no, que viene incluido, que me he equivocado, ¿vale? Y si os referís en general, el candado simplemente es lo que es un método de cifrado, ¿vale? Es el SSL. Lo que hace, vamos a ver, aquí, vamos a ver. Ahora vemos bogue.com en la barra, ¿vale? Si yo hago así, vemos que en realidad, doble clic vale para verlo, porque la extensión en realidad la oculta porque no le suele interesar a nadie, lo que le interesa es poner el candadito. Vemos que en vez de http pone https, la S es de secure, ¿vale? No hago las producciones, me lo ha archivado a WhatsApp y WhatsApp. Vale. Este servidor está hecho con Drupal. ¿Cómo que está hecho con Drupal este servidor? ¿Qué hablamos del servidor con Drupal? Esto está hecho con Drupal. No. La web del hosting. A ver. Tag comment. A ver, no me extrañaría nada, quiero decir. A ver, es una web de un servidor donde Drupal, pues eso sería un paso un poquito más allá, ¿no? De WordPress. Pero eso no me extrañaría nada que lo hubieran hecho así. La web del hosting, pero aquí no me aparece ningún CMS, no sé. Bueno, si está hecho en Drupal, pues oye, genial. La verdad es que para lo que tengan aquí. Es lo que dice Guapalizer. Guapalizer. Me gusta el nombre, cómo se pronuncia. Guapalizer. Pues es que a mí no me dice cosas. Guapalizer. Bueno, pues si está hecho en Drupal, lo lee. Muy bien. Por los de Drupal, porque el señor VH, seguro que tiene mucho dinero, los ha elegido y eso es un honor. La verdad que sí. Bueno, otra cosa buena de este hosting que os estoy comentando es que ni siquiera tendríais que instalar WordPress, que tiene un instalador propio. Sería cogerlo, darle y allí. No es que me paguen los de VH, simplemente me gusta, vi un plan barato y como me preguntasteis ayer en cuánto gustaría más o menos tener una web, empezar, etcétera, etcétera, digo, pues oye, vamos a ponérselo y se lo explico. Ahí va, son las 10:15, venga, va, es que no nos va a dar tiempo, que me enrollo mucho. Disculpad. Vamos a compartir El profesional son 6 euros al mes, sí, pero a ver, si vais a tener un WordPress y no vais a empezar, yo digo, os puse el más barato, pero sí. Cuanto más mejor, claro, más rápido os va a ir, más podéis tener más dominios, más bases de datos, eso está claro. A ver, venga. Esto despidiendo a la competencia, yo creo que ya lo hemos visto, ¿vale? A ver, aquí os tengo unos ejemplos, buenos y malos, para analizar. A ver, adivinad en qué lado están los buenos y en qué lado están los malos, ¿vale? Es fácil. Mira, os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? De una web espera, casi os voy a compartir la pantalla. Mejor, o sea, la pantalla me refiero a el navegador y después, sí, espera, lo sabéis, perdón, aquí, los habéis visto, ¿vale? Si queréis haceros una captura, os la hacéis. Pero os voy a compartir lo otro para que así los puedo ir cortando y pegando e ir viéndolos y analizando un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ahora yo sí que puedo coger ya, porque ahora vosotros veis la pantalla de OVH, ¿no? Estáis viendo el navegador. Entiendo que sí. Sí, vale. Sí, ok, perfecto. Sí, estaban viendo la pantalla de OVH. Vale, perfecto. A ver, pues os voy a poner ejemplos y me tenéis que decir si creéis que son para bien o para mal, ¿vale? Os he puesto un poquito... Vamos a empezar. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Esto es un WordPress, ¿eh? Y encima es una versión bastante nueva, no es la última, pero es bastante nueva. ¿Pero esto qué? ¿A dónde va esto? Esto no va a ninguna parte, ¿vale? Protección radiológica médica. Vale, la van a cambiar, los conozco, pero lo he puesto de ejemplo.
Hombre, obsoleto y peor que obsoleto, quiero decir. Hombre, esto es muy antiguo y es un poco dejado, ¿vale? Entraría casi en la categoría serie B. O sea, si fueran películas, esto sería serie B. Hecha con Word, pues casi o con Paint. Yo solo ver lo que pone, o sea, yo solo ver lo que pone de no seguro, ya me echa para atrás. A ver, esto de no seguro que tampoco os influye demasiado, ¿eh? Es por el certificado SSL. Hace nada empezó Google Chrome a poner aquí el candadito, ¿es seguro o no es seguro? Pero antes ninguna era segura. Lo que hace la S esta es cifrar el contenido de lado a lado. Te da igual, puedes seguir viendo todos los archivos que tienen, puedes, que en realidad os da igual, ¿vale? Lo que sí que en una página, sobre todo si es de compras, es un e-commerce, da mucha más, da más sensación de seguridad a la gente que compra, pero es una seguridad que en realidad, a ver, hay que ponerlo, porque además Google te lo puntúa para posicionamiento, si no es y muchos scripts, pues por ejemplo el pixel de Facebook y tal, no te deja ponerlos en producción si no tienes la página web segura. Antes costaba mucha pasta tener un certificado, ahora han sacado unos certificados Lite, que son los que te ofrecen ilimitados, ¿vale? En los hosting, perdón, ilimitados, que te van incluidos incluso, ¿sabes? Es gratis. Pero lo que hay que fijarse a la hora de comprar en realidad no es si la página es segura, es que cuando vayas a pagar, ¿vale? La página del banco sea segura. O que la página, o si pagas por PayPal, que está muy bien pagar por PayPal, porque si tienes cualquier problema siempre puedes abrir una discusión en PayPal, ¿vale? Y ganas siempre. Pues mucha gente ya pasa muchos vendedores dicen que no se ponen PayPal por eso y porque... No, a ver, vale, ser más valiente tampoco, ¿eh? Quiero decir que hay que tenerlo, ¿vale? Que PayPal cobra mucha comisión. Sí, bueno, si te abres una cuenta business puedes elegir si la comisión la pagas tú o los clientes. Más que la comisión, el problema de PayPal es que la gente que compra te lo tiene 60 días para devolvértelo, lo que sea. Ojo, ese es el problema y ese es el gran motivo por el cual a la gente le gusta mucho comprar con PayPal y a la gente que vende le gusta poco tenerlo. Sí, claro, es una garantía para mí como comprador, pero para mí como vendedor no, porque te la pueden liar, está claro. Entonces, a mí me encanta PayPal, ¿eh? Yo soy muy fan de PayPal. Bueno, a ver, este ejemplo, pues es una web, a ver, protección radiológica médica, pues es una empresa que se dedica a ir de lugar en lugar por toda España, ¿vale? Aquí con todos estos puntos, esto lo hablo porque lo conozco, y lo que hace es pues las resonancias magnéticas, las máquinas de hacer radiografías, etcétera, etcétera, hacer el seguimiento, digamos, ¿no? A ver, no vaya a claro, es que es un poco... Mira, el dueño de esta empresa es ingeniero, no, ¿cómo es? Físico teórico, físico atómico o algo así, creo que era, ¿vale? O sea, empieza a hablar, te cuenta todo, es un tío súper majo, sabe mogollón de lo suyo, pero es muy difícil explicarlo después, ¿vale? Hacen ámbito de actuación, bueno, que revisan máquinas de resonancias y cosas de estas para que sean seguras, para que no se escape radiación, más de la debida y tal. Entonces tienen un público muy limitado y no necesitan hacer SEO ni nada de eso, ni tener la página bonita. Lo que pasa es que ahora quieren dar cursos, quieren online, claro, es lo que tiene, ¿no? La pandemia, que pues eso, y quiere subirse al carro y quiere quieren, porque son dos hermanos, quitar esto del medio y dejar algo un poquito más decente, más actual, que se vea bien, que sea responsive, porque esto, creo recordar que no era responsive, y si lo era incluso peor. Ah, pues mira, sí que es responsive, pero vamos, ¿sabes? Es que, a ver, ¿vosotros entendéis lo que pone aquí? Pone protección radiológica médica, lo sabes porque aparece el tooltip debajo, pero vamos, es que hasta el tipo de letra es... Esto es una web de las que jamás... A ver, vamos a intentar... Pues, le cambiamos el tipo de letra aquí, le ponemos una más normal. Así por lo menos lo podéis ver.
A ver, vamos a dejarle... Yo qué sé, esta, ya está. Vale. Bueno, será un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Un segundito que voy a sacarlo de aquí. Este os gustará mucho. Ya veréis. ¿Qué tal? Agencia tributaria, ¿qué os parece? ¿Os parece que esto es una web buena? A mí me parece, vamos, infumable. Infumable, de verdad, ¿eh? O sea, se habrán gastado millonadas, de verdad. Pero han tenido que hacer esto una campaña para poder presentar la renta online. Yo entiendo, de verdad, que o sea, esto es un ejemplo como página web mala, no, malísima. Detrás las tripas serán la leche, la releche, seguro. Vamos, tiene mil historias, tiene mil funcionalidades, tiene para poder registrarte con el programa clave, con el DNI electrónico, con tal, se conecta a todos los lados. Por detrás el equipo, porque esto lo ha hecho un equipo, ya han metido mano además aquí en esta página, media España, seguro, de desarrolladores. Es de estar orgulloso por dentro, seguro, por todo lo que hace, por la seguridad y por tal. Pero yo me meto aquí y esto me parece, vamos, es que no sé cuánto les habrán cobrado, una millonada, seguro, pero, joder, que inviertan un poquito en la parte de adelante. Es que yo aquí veo agencia tributaria, ciudadanos, empresas y profesionales y colaboradores, pero tío, que para la renta ¿esto qué? O sea, me lo ponen aquí en una imagen, renta 2019, con un triángulo en medio y bueno. A ver, ¿qué estáis poniendo por aquí? Que he visto... No, todas las de administración son malísimas. Sí, lo son. Vale, insufrible durante el confinamiento. No impuesto sobre determinados servicios digitales en novedades. Aparte, durante el confinamiento y ahora. No tienen que captar clientes, Federico, ya los tienen. Ya, sí, no tienen que captarlos, pero no tienen que hacerle la vida más fácil, que es que han tenido que hacer en la campaña está el programa padre para que la gente entendiera un poco cómo funciona esto. Me ponen un menú a la derecha, un menú a la izquierda. Es una pena que el Estado no esté preparando en este tema. A ver, no, lo dicho, por dentro es la leche, tiene que serlo, es que no queda otra. Y además han puesto aquí un telefonito que está tapando parte de esto. Es que yo no lo entiendo. Qué fea es, sí, es muy fea. Y caótica, exactamente. Y seguro que está hecha apuesta para liarte. Pues seguro, a ver, para que no presentes la renta, la presentes tarde y cobrarte, ¡pum! Toma, más pasta. No, no creo. A ver, lo que pasa es que también es cierto, he de decir, que tienen muchísima información que mostrar y fatalmente mal segmentada ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, es lo que os decía ayer, hay veces que hay que morir al palo y esta es una de ellas, y es lo que hay y punto. Pero es malísimo el diseño y la estructura, ¿eh? O sea, por dentro será muy buena, pero este es malísimo. Difícil para generar el trabajo que no tienen. Todos a la cárcel. Bueno, todos a la cárcel. Los que han desarrollado la parte de atrás yo los dejaría. Les haría un test por si acaso a ver qué tal. Y si están cuerdos, pues tira. Adelante. Cuidadín que tenemos parte del Estado aquí. Sí. A ver, yo solo digo que la parte de atrás es muy buena, por narices, tiene que serlo. Pero la parte de que no la podemos ver, claro. Pero bueno, con las funcionalidades que tiene nos la imaginamos. Pero la parte de adelante es muy mala. O sea, visualmente es que la gente no se entera. Es que yo, ¿sabes? La mitad de mi vida me la paso delante de un ordenador. ¿Vale? Cuando la pulsera me avisa, pues me levanto, pero estoy delante de un ordenador, estoy viendo webs, estoy desarrollando, estoy analizando. Y de repente me meto aquí porque tengo que presentar la renta y no sé qué hacer. ¿Vale? Es que es muy fuerte. Entonces, pero bueno, es un ejemplo malo para que lo vierais. Pero ojito a la usuaria que hay arriba a la izquierda con cara sonriente como si la web fuese la leche. Hombre, sí, es que esta señora es súper fácil. Nos mira por encima del hombro a todos. Ah, pero que no sabéis manejarla. No, pues yo sí. Y sigue hablando. En fin. Está viendo Netflix. Pues igual, nos está timando a todos. Está viendo Netflix. Bueno, a ver, vamos a ver si ponemos un poquito más de ejemplos. Mira, os voy a poner un ejemplo. Además, se estudia como web de éxito, como e-commerce de éxito, ¿vale? Y además el tío es muy bajo, empezó en un pueblo y tal. La de Aceros de Hispania os sonará.
¿vale? Luego nos reímos más de la agencia tributaria, pero primero vamos a cambiar, vamos a poner esta. Esta web es una web de referencia, pero visualmente no me llama, ¿vale? Es de referencia la de Aceros de Hispania y además se estudia este caso. Se estudia bastante. Porque es un tío que aprendió, un señor ya más mayor, que aprendió, algunos seguro lo habéis tenido que ver alguna vez el vídeo, ¿no? Y además ha sido hace años ya, el de Aceros de Hispania. Y salía, pues es un señor mayor que le dieron, a su pueblo empezaron con internet. Salió un hormiguero, no me digas. Pues eso, que estés conocido, es un caso de éxito. Pero la web que tiene hace marketing de guerrilla, sí. Sí, hombre, pues ya el hormiguero ya es marketing de guerrilla, totalmente. Pero eso, pues para los que no lo sepáis, pues fueron a su pueblo, lo típico, ¿no? A enseñar hace ya muchos años. Pues mira, vamos a enseñar a manejar el correo electrónico, el internet y el tal. El internet, ¿sabes? Imagínate hace cuántos años de eso. Y el señor dijo, pues yo quiero hacer una tienda online, ¿y qué quieres vender? Pues que debió mirar la lista de proveedores de su hermano que trabajaba no sé dónde y dijo, pues cuchillos. Venga, cuchillos. Y se montó la web y cogió a un par de chavales que sabían y les dijo, oye, ¿me hacéis esto? Y líder indiscutible de ventas ahora también vende pistolas, qué bien, ¿eh? De Airsoft, vale, y de fogueo, pero en cuchillos y cosas de estas, tijeras y todo eso, el líder indiscutible. Y bueno, el tío es más de pueblo con bocadillo boinas, madre, pero te ríes un montón en lo que explica, es genial. Yo he visto varias conferencias de este señor y se casa, es un caso que se estudia mucho, que se dice, bueno, a ver, también empezó en el momento exacto con el producto que por azar le salió perfecto, le salió redondo, ¿vale? Ahora no es tan fácil y menos con la competencia que hay. Pero bueno, a ver, a lo que yo voy. Es un caso de éxito, pero la web es fea, ¿vale? Ya está. Ya lo he dicho. La web no es lo más aconsejable hoy en día, ¿vale? Y menos creo recordar que si yo cojo y me meto desde el móvil tengo esto, no es responsive, ¿vale? Y si recargo, sigo teniendo lo mismo. No es que tenga ni versión móvil, es que ni siquiera es responsive. Esta web vende mucho, pero no está bien, ¿vale? No está tan pensada como... Quiero decir, si este señor hiciera un restyling, porque, a ver, la gente que compra un cuchillo aquí no creo que sea gente asidua, que todas las semanas esté comprando cuchillos aquí. Me refiero, necesita captar y tendría que hacer publicidad y todo eso. Porque esta web estaba hecha de cero, ¿no? A ver, sí. Vamos a ver qué nos dice. El chivato, sí, no tiene CMS. ¿Vale? Además eso, lo dicho, está en un Windows Server, antiguamente era como, Windows de pago mejor, venga, pum, adelante, Windows Server. La parte logística la explica muy bien, dice Carmen, sí. A ver, ¿qué dice Alberto? Lo que pasa es que supongo que tendrá más de 30.000 artículos, no sé si es sencillo rehacer todo eso. A ver, eso es tener una base de datos e importarlos a cualquier otro lado. De todas maneras, a ver, aunque sea fea y aunque no atraiga, lo importante es que el señor vende, ¿vale? Y es una de las cosas por las que se estudia. ¿Cómo esto puede vender? ¿Vale? Y lo que se habla es que hay motivos más allá del diseño estético y de la publicidad, ¿vale? Online, en las redes. ¿Y crees que siendo el líder merece la pena tocarla? Pues sí, mira, Amazon es el líder de ventas y Amazon ha tocado su web día sí, día también. Muchas de las cosas que tocan nos damos cuenta, porque lo va haciendo de manera tan progresiva, tan poco a poco, precisamente para no cambiarnos el chip que ya tenemos preestablecido, ¿vale? Son las 10:33. Bueno, venga, sigo explicando esto un poquito. Hace 35 y paramos como ayer, a -10. Después vemos un par de ejemplos buenos y nos metemos con el Wix. Y si queréis me ponéis ejemplos vuestros, ¿vale? Ya para la siguiente parte. ¿Qué CMS ha utilizado? No, este señor no ha utilizado ningún CMS. Esta página tiene más años que ¿para qué? Esta página, lo que explica el señor es que la empezó a desarrollar con 2-3 chavales que le dijo, oye, ¿tú sabes hacer esto? Sí, pues yo quiero vender cosas online, en el Internet. Yo quiero vender cosas en el Internet. Decía, hazme una tienda de esas.
Y esta está hecha a medida. Lo que yo digo es que igual pues un CMS no, porque ya entiendo que será el número 1, tendrá el número 1 en venta de cuchillos a nivel mundial. Hoy por hoy no sé si lo será, y entiendo que este señor estará vendiendo ya en Amazon, se habrá subido al carro, o le habrá pasado ya el negocio a su descendencia. Pero vamos, fácil o difícil, lo que haría yo si fuera este señor o su hijo, ¿vale? O hija, ¿vale? Sería crearme eso, en paralelo, ¿de acuerdo? Algo pues que poco a poco pudiera ir estableciendo, pues como hizo Amazon. Amazon al principio también era una web que te iba de lado a lado, ¿vale? Y en pantallas como esta, yo estoy con un Mac de 27 pulgadas, una pantalla, una resolución de 4,5K o algo así, ¿vale? Por eso lo veis tan grande y todas las webs las veis un poquito descolocadas. En realidad las cosas se verían así. Así no, espera. A 1920 sería Full HD. Vamos a ver que nos lo está poniendo arriba. Algo... A ver. Así, clavado. Vale. Antes Amazon también ocupaba todo el ancho de la pantalla. Y poco a poco está dejando un poquito de aire, que parece que ayuda un poco más. ¿Vale? Pero lo hace tan poco a poco que es que no nos damos cuenta. Vale, y igual que los menús te los va cambiando, te va añadiendo... Son pequeños detalles, es ir poco a poco para que la gente que la tienes ya enganchada, que se lo conoce, no vaya... O sea, que se... No cambiarles de golpe, no hacer lo que hizo, por ejemplo, WordPress con el editor de texto clásico que tenía toda la vida, que funcionaba de maravilla, y de repente agarra y pone una actualización y ¡pum! El Gutenberg, que es completamente diferente, que tienes que hacer un máster para entender eso a la primera y que lo primero que hizo la gente fue quitárselo y ponerse el antiguo, ¿vale? Eso está mal, eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es ir poco a poco, ser algo progresivo, cuando ya tienes a gente habituada, ¿vale? A la navegación y al desarrollo. Si está, quiero decir, si tienes una página web que has tenido 20 visitas en un mes, dices, joder, pues es que la puedo cambiar cuando me dé la gana, como me dé la gana y hacer un cambio radical, porque tampoco estoy deshabituando a nadie, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de páginas que tienen su público, que tendrán visitas, entiendo yo, que por un tubo, ¿vale? Bueno, son y 36 ya, menos 10, volvemos, ¿vale? Si os parece, hacemos un descanso, miramos después las páginas más buenas de referencia, ¿vale? Y luego pues nos crearemos un Wix. ¿Os parece? Venga, pues voy a parar vídeo y silenciar. Sí, venga, lo dejamos aquí en Aceros de España. Sí. Buenas, ¿qué tal el descanso? ¿Ha ido bien? ¿Estáis? ¿Qué ponen por aquí? Ah, Fernando se nos va. Bueno, postdata, coincido, un crack Ricardo Lot de Aceros de España. Sí, es un crack, es un crack. Son divertidas las conferencias que hacéis y la verdad que el marketing de guerrilla que da tiene lo suyo. Pero lo he dicho, esta web se analiza un montón, en un montón de sitios. Pero está pidiendo a gritos un restyling totalmente. A ver, es que tienes aquí 20.000 secciones, 20.000 de todo. ¿Estáis? Aaron sí, David también. Todos. Yo hasta sacaba al perro. Yo lo sacaba esta mañana muy temprano. El mío. Que anda que no le gusta salir a correr. Es un border collie además. Necesitan correr. Uf. Yo también tengo que irme, lo siento, ¿vale? No pasa nada. Ana C. de Cristina, me acuerdo. Ana Cristina. Esta parte la veré en internet. Nos vemos mañana. Aprended mucho, ¿vale? Sí, bueno, lo intentaremos, ¿vale? Qué bonito el border collie, sí, muy bonito, pero están echados de la cabeza, ¿eh? Si no lo sacas a correr mucho, necesitan... Uf, de verdad. José María Martínez nos dice que ha tenido problemas ya de conexión y que ha llegado ahora. Bueno, no pasa nada, hemos estado pues como los 2 días anteriores. Me estaba aquí soltando un rollo y cada pregunta y duda que surgía, pues, pues la intentaba resolver. Es un poquito de lo que se trata esto, ¿no? Que no os quedéis con dudas y de que aprendáis. Hemos estado haciendo truquis, ¿no? Viendo páginas web. Hemos puesto ejemplos de páginas web que piden restyling a gritos. La de la agencia tributaria.
Esa pide que la maten. Dice, matadme, por favor. Quiero ser nueva. Pero bueno. Bueno, ahora os iba a poner ejemplos de websites, pues eso, de los grandes, los que no son casos que también se estudian, pero para bien, ¿vale? Más que casos que se estudian, son casos de éxito, totalmente, ¿vale? Y a analizar, a tener en cuenta una vez que estás haciendo una página web, pues siempre es mejor, igual que cuando creas una empresa, joder, pues miras la competencia, ¿no? Pues en este caso miras no la competencia directa, porque nada, ojalá lo seáis algún día, ¿no? Competencia de Microsoft digo mucho Microsoft, pero o de Apple o de Amazon o de cualquiera de estos, de los gigantes online, pero vamos, de momento creo que no lo sois. Si lo sois, joder, enhorabuena. Vale, entonces, ¿seguís viendo lo de Aceros de Hispania, no? Sí, vale. Vamos a ver, os voy a poner... bueno, os voy a poner un ejemplo más de una web más normalita que también pide restyling, ¿vale? Bueno, esta web está hecha en PrestaShop, que os voy a poner ahora. Chorizo de Soria.es, ¿vale? Bueno, aquí es evidente, ¿no? Esta web está más pasada de moda que bueno, para empezar, mira, si nos vamos al... Espera, ¿no nos dice cuánto mide esto? ¿Cuánto es el...? A ver, un segundo, este sí que nos lo tiene que decir. Vale, ves, esta es una web antigua. Nos dice que tiene de anchura del contenedor inicial 980 píxeles. Eso está muy pasado. Eso ya los ordenadores tienen pantallas bastante más grandes, hasta los portátiles. Lo normal, o sea, lo mínimo de un portátil de hace ya unos cuantos años es 1300. Es decir, seguirías teniendo mucho aire por los laterales. Esto lo puedes llegar a ver pequeñito. Luego, aparte, bueno, a ver, quiero decir, entorno gráfico pues no está mal del todo, ¿no? Si lo vemos desde un ordenador antiguo, pues sería algo... Espera, vamos a poner un portátil, 1300. Vale, aquí arriba aparece el numerito, ¿vale? O sea, los píxeles de anchura. Vamos a ver. 1380 suele ser. Vamos a poner un poquito menos porque siempre entre la barra de scroll y todo el tema se te quitan unos cuantos píxeles. Vamos a dejarlo en 1040 si podemos, ¿vale? Aproximado. Bueno, si lo viéramos desde un portátil tampoco no daría tanto, daría un poquito más el pego, por así decirlo, ¿vale? Bueno, los productos, pues eso, todo encajonado, con imágenes de fondo, todo un poco... Se nota que es antiguo, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que tienen, esto es PrestaShop, ¿vale? Vamos a ver. No nos lo pone, pero yo sé que es PrestaShop. Si no lo conseguimos ver con este, sí, ¿ves? La de inicio sí que nos lo pone, PrestaShop. Y además es una versión antigua. Es la 1.5.6, van ya por la 1.7.7. Van por la 1.7.7.2, creo, ¿vale? O sea, 4 números, quiero decir. Y para que cambie este, ojo, cuidado, ¿vale? Este cambia cada muchos años. Este va cambiando más. El 6 este va cambiando más a menudo. Y este cada 2x3. ¿Vale? Que van solventando bugs y cosas de esas. Esto en PrestaShop. Luego vamos a ver, modo responsive no tiene. No es responsive. Lo que sí que tiene, que es lo que hacía PrestaShop en sus inicios, es que hacía una web paralela con modo visualización app vintage, ¿vale? Que cuando empezaron, que esto más que desde la visualización de un iPhone 6, 7 u 8, vamos a verlo como se tenía que ver en aquel entonces, desde un iPhone 4 o menos, ¿vale? Que era así chiquitito. Entonces, pues bueno, en su época esto era bien, pero vamos, damos a chorizo, nos aparece el logotipo, pues eso, desencajado, ¿no? Estirado por los lados. Eso es muy importante, no estirarlo, no hacer ese tipo de cosas que quedan mal. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo en este, que es el que a mí me gusta, que es para que se suelen hacer las cosas. Aquí se ve bien. Vale, quitamos. Y si os dais cuenta, aunque hayamos puesto el modo pantalla normal, no se nos ha cambiado automáticamente, lo cual nos indica que no es responsive, sino que tiene una versión exclusiva para dispositivos.
¿vale? Eso ya no se lleva, eso es programar 2 veces. Se programa una, pero se programa una vez, pero de manera adaptativa. Es como se suele hacer. ¿Vale? Sí. Habéis visto, ¿no? Que acabo de recargar página y me ha saltado todo esto. Bueno, esto estaba muy bien hecha en su día, aunque tiene cositas. ¿Vale? Lo que estoy viendo aquí, pues mira, puedes elegir opciones, añadir al carrito. Bueno, estaba bastante currada para su momento. Pero esta web es antigua. Vale, bueno, a ver, vende chorizo. No significa que no pueda ser una web de puta madre. Es decir, que puede serlo, perfectamente, pero vamos, en este caso se ha quedado un poco anticuada. Vale. Ahora vamos a poneros ejemplos, voy a poneros ejemplos de webs actuales y un poco a la vanguardia, ¿de acuerdo? Os voy a poner pues la típica que ya os he enseñado varias veces, que es la de Microsoft. Vamos a ver los aspectos que tiene buenos. ¿Vale? Bueno, esto ahora lo que se lleva es la claridad. Ahora vamos a hablar un poquito de diseño, ¿vale? A ver, Teresa nos dice que le da rabia, pero tiene que irse a un seminario web de su sector. Nos vemos mañana. Gracias, que veré vuestro PDF y me enteraré de todo. Vale, no pasa nada. Aquí, bueno, ya nos ha habido 3 ya. Esto es un absentismo cursil, o como se llame. No pasa nada. Claro que sí, si tenéis que hacer cosas. Y más si tenéis un webinar que es de un seminario web, ¿no? De vuestro sector. Es importante. Bueno, a ver, seguimos analizando esto. La tendencia actual, ¿vale? En temas de diseño web es hacerlo todo muy clarito, muy sencillo y que no canse la vista, ¿vale? Antiguamente sí que había un montón de webs que tenían fondos oscuros, imágenes, cosas. Ahora, si se utilizan imágenes de fondo, suele ser que ocupen una parte solamente de la web, que estén muy delimitadas, que de fondo me refiero. Por ejemplo, esto es un slide, ¿vale? Es algo que os iba a decir ahora también. Algo muy típico que se lleva mucho ahora es tantos días aburridos y ahora todo de golpe para formarnos. Vaya, o sea, aburrido mucho estos 2 días anteriores. Pues no era, perdón. Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poco. A los meses anteriores. Vale. Ya decía yo, digo, pues yo que intento aquí. Yo que intento aquí. Ahora todos los cursos de golpe. Sí, la verdad es que todos los módulos de golpe tenéis. Bueno, a ver, lo entretenido yo creo que será. Bueno, mañana, aparte de que os voy a ver las caras y va a ser más entretenido, no me vais a ver solamente a mí. Empezará algo más guay. Bueno, hoy de hecho miraremos un poquito por encima el Wix, ¿vale? Para que os familiaricéis ya. Y igual hasta os pongo deberes para los que podáis, ¿vale? Deberes muy sencillos, ¿vale? Yo os diré que os registréis que os creéis una cuenta de wordpress.com para ya mañana meternos con eso, sin más. Deberes, ya ves tú qué deberes y el que no. De todas maneras la haré yo mañana aquí en la pantalla delante vuestro para que la veáis, ¿vale? Bueno, a ver, a lo que iba. Tema diseño, ¿vale? Lo que se lleva es fondos blancos, mucha claridad, ¿vale? E imágenes impactantes. Hubo una temporada hace no mucho que se llevaba también estilo dibujo vectorial, ¿vale? No sé si sabes lo que es el estilo vectorial, luego lo vemos, luego os enseño una galería donde podéis sacar imágenes que lo utilizaremos para que os vayáis creando alguna historia con el Wix y tal, gratuitas, claro. Y antes, bueno, tampoco antes, esto es relativamente nuevo, lo de la corriente esta que hubo de flat design, ¿vale? Diseño plano, se utilizaban mucho los dibujos vectoriales, se utilizaban sombras vectoriales, todo líneas, curvas, Bezier, que se llaman, las curvas vectoriales. Estaba muy bien, a mí me gustaba mucho. De hecho, se sigue utilizando en cierta manera. Pero a ver, las tendencias que se siguen ahora, pues, por ejemplo, os dais cuenta que aquí los botones son cuadrados completamente, ¿vale? Ahora se tiende mucho a esto. En el caso de Microsoft lo tiene más fácil todavía, porque además es muy corporativo. Quiero decir, el logotipo de Microsoft tiene 4 cuadraditos y tiene esquinas, no tiene un redondo por ninguna parte. El logotipo de Microsoft ha cambiado. Antes hacía como el Windows, ¿no? Hacía así, hacía
una ola así. Pero claro, eso tiende todo a la sencillez, ¿no? Un poco a lo que es el diseño más nórdico, que digo yo. Todo más IKEA, ¿vale? Todo más claro. Menos conceptual, menos fondos, menos encuadres y todo mucho más plano. Todo jugar mucho con la alineación. Y bueno, a ver, cosas, por ejemplo, a lo que se tiende también mucho es a coger los menús y cada vez hacerlos más pequeños y ponerlos en la parte de arriba. Es decir, antiguamente el logotipo, ¡pum!, centrado. Es lo que hemos visto antes, por ejemplo, o centrado o a lo grande, para que se vea. En la web esta que os he puesto de ejemplo de chorizo de Soria, o embutido de Soria, creo que era, o embutidos de Numancia, bueno, la de los chorizos. La de los chorizos de comer, no la de los chorizos de la de tributaria. Chiste malo, perdón. Esta, ¿vale? A ver. Entonces, el logo lo ponen, suele ser más chiquitito, suele estar en lo que sería un top bar, ¿vale? La barra de arriba, la parte de arriba. Y juegan mucho con las imágenes. Ahora lo que se lleva son imágenes súper claras, con una resolución de la leche. Poco texto y mucha imagen, sí. Sí, exactamente. Pero no, tampoco mucho texto, sino mucha imagen de buenas a primeras y el texto te lo meten como más especializado, más por dentro y más enfocado a posicionamiento. ¿Vale? A la gente lo que le llama son las imágenes, eso es así. ¿Vale? Aunque Google lo que te categoriza es, pues, a ver, las imágenes también, ¿vale? O sea, las valora bastante porque tienen metaetiquetas, el nombre que tienes también, las URLs también, etcétera, etcétera. Pero los textos te los valora mucho y de ahí todo el SEO, ¿vale? Y la estructura que tienes dentro, pues si tienes una estructura antigua, ¿vale? Por así decirlo, te la valora muy bien. La típica estructura de H1, H2, que son títulos, después meter el P, ahora con las etiquetas de HTML5 nuevas, del aside, del section, te lo divide todo por secciones, está muy bien, ¿vale? Y esta gente lo utilizará seguro, ¿ves? Mira, aquí tenemos la etiqueta section, ya nos dice que esto es una sección. Vale, me lo juego, pongo la mía, acrevestimientosligeros.com. Venga, luego le echamos un ojo. Vamos a ver primero esta, ¿vale? Y un par más que he puesto buenas y echamos un ojo a esa. Eso, lo que hablaba, diseños bastante claros, fotografías impactantes, muy buenas, muchas de ellas ni siquiera son fotografías, sino que son renders, ¿vale? Hechos por ordenador que dan el pego por fotografía, las sombras las tienen inigualables, no tienen ni un solo reflejo, entonces canta eso como una almeja que es un render, pero da el pego, ¿vale? Y es genial, es a lo que se tiende. Se tiende también a hacerlas mucho más wide, ¿vale? O sea, no wide, sino wide en inglés, WID, de lado a lado, o sea, ocupando el máximo ancho posible, siempre dejando un poquito de aire, porque si no cansa, como van a hacer los de Hispania. Vale, esto ya la vimos, que ocupa, en este caso, ocupa un 1600 de ancho, ¿vale? Y a la vez es elástica. Elástica es cuando el mismo contenido, sin redistribuirse, se adapta, ¿vale? ¿Veis? Que el contenido no se distribuye de otra manera. Hemos tenido aquí 4 bloques, aquí el slider y aquí los enlaces. No se está distribuyendo, pero sí que cambia el tamaño del bloque central. ¿Vale? Esto es elasticidad y de repente va a llegar un momento, me la juego, ¡pum! ¿Vale? En el que ya ha hecho un salto responsive, ¿vale? Le han marcado un punto de inflexión, ¿vale? Han dicho, ¡pum! A partir de aquí, a partir de esta resolución, que os voy a decir cuál es exactamente, ¿vale? A ver, mira. A ver, poco a poco, 1096, 94, 92, 91. ¡Pum! Ahí ha cambiado. A ver, 1084, 1083, 1084, 1083, ¿vale? Han puesto ahí el media query, esto se hace con estilos, ¿vale? Es una de las cosas que incluyeron en HTML5, los estilos, en el apartado de CSS, CSS3. Si os va el audio. ¿A todos? No sé, no, aquí todo bien, vale. Bueno, pues hará viento en tu zona. Vale, ok. Bueno, en los CSS estaba explicando que con la llegada del HTML5 también vinieron los CSS3. En los CSS3 hay una cosa que son los media queries, en la que puedes especificar que a partir de cierta resolución, un máximo o un mínimo, puedes elegir entre las dos, de altura o de anchura. O sea, está muy bien, ¿vale? Está muy bien pensado porque en los móviles hay que jugar también con la altura, porque lo que nos aparece a primera vista en el móvil, siendo que la navegación la mayor parte de las veces es desde un móvil, ¿de acuerdo? Influye y los móviles son verticales, entonces hay que tener en cuenta eso.
Vale. No. Sí, no, coma, va bien. Vale. Entonces, esta web es genial, ¿vale? Incluso los posts que están poniendo, ¿vale? Meten imágenes, fotocast, ¿vale? Pues aquí al típico señor que se parece a Morgan Freeman con las gafas de realidad virtual en VR. Es genial. Vale, quizá Microsoft tira un poco más por el diseño plano, ¿vale? Por lo que he dicho, por las esquinas. Apple sí que se la juega, va siempre un poco en contra, pero crea tendencia igualmente. Apple agarra y hace, yo lo voy a que lo ponéis todos así en pico, pues yo soy diferente, yo molo más, cojo y como soy más caro, lo pongo todo redondeado completamente. Pero no se sale de la línea del flat design, que viene siendo sencillez, ¿vale? Y líneas o formas, pero planas. Es decir, ya no vemos relieves en ningún sitio. No vemos relieves, no vemos sombreados de estos, el típico sombreado, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si puedo poneros un ejemplo aquí, ¿vale? En caliente, esta imagen de lo que sería un CSS3, pues, por ejemplo, el Box Shadow, a ver. Espera, 1, black. No me lo ha cogido. 1, 1, 0, 0. Bueno, vamos a poner otro 1. Vamos a poner otro 1. Vamos a ver así qué tal. No me lo está cogiendo el Box Shadow aquí. Vale, es que esta orden en concreto es un poco compleja, pero bueno. El opacity igual sí que me lo coge. Esta también es nueva. Bueno, nueva. A ver, que hablamos de CSS3 que lleva ya unos tiempos, Opacity. Vamos a poner 0.5. ¿Vale? Sí, me la ha cogido. Vale, hemos dicho que la opacidad ahora mismo, pues creía que solamente de esta imagen, pero me la ha cogido de todo, porque lo tendrán estructurado de una manera anti-listillos, como yo, ¿vale? Pero bueno. Y ahora me lo quita encima. Y aunque le meta un important, no, si le meto un important, también, o sea, me lo coge en el momento y después me lo quita. Esto está hecho anti-listillos, pero bueno. Órdenes como la de la opacidad, la sombra paralela, girar un div, ¿vale? Una imagen. Antes, antiguamente, había que coger la imagen y hacer la girada y dejar los bordes en PNG y tal. Ahora no. Bueno, cuanto más hagas por programación, menos tienes que hacer en Photoshop, por así decirlo, y menos va a trabajar, o sea, más en CSS me refiero, más va a trabajar el ordenador del usuario, del cliente, y menos va a trabajar el servidor, que es de lo que se trata, ¿vale? Porque, y más en estos casos, aquí tendrán un servidor, evidentemente aquí sí que utilizarán un Windows Server, ya por deje profesional, ¿no? Porque es Microsoft. Lo que me sorprende es que las flechitas del slider te pones encima y sale una sombra. Eso ya no se lleva, Eso lo van a tener que cambiar. Y me juego lo que sea que de aquí a 2 o 3 meses lo cambian. Pues eso es una tontería, pero ostras, ¿sabes? Bueno, vamos a poner otro ejemplo, como no, el ejemplo de Apple. Esto es diseño puro y duro, fotones, renders y lo que os comentaba. Ay, perdón. Vale. Pues como vemos, aunque nos engañe el fondo este de color negro, el diseño es en blanco, ¿vale? Es todo muy claro. Utilizan fotones para todo, ¿vale? Los footers los ponen en gris muy clarito. Esta gente utiliza el ancho de toda la pantalla porque sobre todo las webs que hacen las adaptan para sus dispositivos. Esto en Safari lo veríamos, vamos, mejor o bueno, en realidad igual, ¿vale? Pero desde un iPhone lo veríamos súper guay. Las imágenes tendrían una resolución que te mueres de buenas. Y bueno, pues aquí eso, ya estamos jugando en otra liga. Vale, aquí mira, antiguamente sí que ponían los botones redondeados, ¿vale? Ahora es que ni siquiera te ponen el botón, lo han hecho más flat todavía, si es posible. Vamos a meternos aquí. Mira, esto es una web, o sea, esto es... aquí no me hace lo mismo que en el... en el iPhone sí que me lo va moviendo y me va sacando cosas. A ver, comprar más información, igual es aquí. Perdón, que igual me he colado. Vale, sí, es aquí. Esto es otro level, ¿vale? Estos juegan en otra liga diferente, a otro deporte, diría yo. ¿Ves? Conforme voy bajando me van apareciendo ya las cosas, se me difuminan. Todo esto
se van moviendo. No son vídeos, lo que está metido aquí dentro. Todo esto lo hacen por programación. ¿Ves? Llega un momento que me aparecen las cosas, se me centra justo en el momento exacto. Me aparece, ¿ves? Con el scroll se me va degradando. Es que Apple vende diseño, hombre. Claro. Es que Apple es Apple. Vende diseño y a precio de oro, además. Es lo que tiene. Claro, es que no te pueden cobrar. ¿Cuánto irá? ¿Qué cobraban por el soporte de la pantalla aquella que vendían? Que fue motivo de risa y de memes en el planeta entero. Es que le vendían la pantalla por 4.000 euros y el soporte para la pantalla por 1.000. Y es como, ¿en serio? Pero claro, pueden hacerlo. Es que mira lo que hacen, ¿sabes? Es que es marketing puro y duro. Pero hombre, esto es buena parte, ¿vale? Esto es marca tendencia propia. Y vende caro, claro, sí. Lo que ponéis aquí top se nota, ¿no? Es que esto es una... Esto... A ver, ¿cuál sería un buen tiempo de carga de una página para que los motores de búsqueda te posicionen bien? Pues mira, más de 3 segundos es mucho. Eso es lo que te puedo decir, Aarón. Más de 3 segundos es un montón. Así es cuando te empiezan a... Y 3 segundos ya empieza a ser bastante. Claro, tienes que jugar un poco entre tiempo de carga y lo que muestras, ¿vale? Es decir, no puedes esperar que en un segundo te cargue una página como esta. Bueno, sí puedes esperarlo si tienes un servidor CDN de imágenes que va al margen de todo esto, te las está cargando con una caché de la leche y bueno, eres Apple y puedes permitirte ese servidor. Ahora estamos hablando de cosas de verdad, ir por casa, ¿vale? La web que podemos tener cada uno de nosotros. 3 segundos, más de 3 segundos es ensañarse ya. Teniendo ahí a un cliente esperando más de 3 segundos, a ver, la estadística lo que dice es que más de 3 segundos se cansa y se va para otro lado o le da a recargar. ¿Sabes? Lo típico que... A ver, te voy a decir, pues, por ejemplo, me acuerdo a mi padre, empezaba, y claro, acostumbrarse al doble clic, en los enlaces que cogía hacía doble clic, siempre. En las webs hay que hacer un clic solo, y hacía clic, clic, y espera, que no hagas doble clic, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, cuando tardaba más de 3 segundos empezaba clic, 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 y yo decía, estoy seguro que si sigues haciendo eso 20 veces más, al final funcionará, ¿sabes? No, muchas veces, y hay gente así, y hay muchísima, poco a poco se va habituando ¿Qué precios? ¿Cómo que qué precios? ¿De qué hablamos? ¿De los iPhone? ¿Precios caros? ¿O de qué hablamos? Aquí nos dice Eva que a ella le pasa eso y se le abren 2 páginas más. Claro. José María, no entiendo. ¿Cómo que qué precios? Bueno, mientras me contestas si puedes, si no, sigo, ¿vale? Eso, que más de 3 segundos es ensañarse con la persona que lo está viendo. ¿No veis algunas preguntas? Ah, es verdad. Vale, sí, José María, lo has puesto para panelistas solamente. Ponlo, por favor, para panelistas y participantes, ¿vale? Eso. Bueno, simplemente ha puesto ¿qué precios? Con interrogante. No sé. No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, si me lo comenta, lo explicamos. Entiendo que hablará de esto, ¿no? De los precios de Apple. Claro, son caros. Se lo pueden permitir. 5G, pero eso es que vamos bajando y aquí van apareciendo cosas, se van metiendo, todo esto está hecho por programación. Esto además es la versión responsive. Claro. Es que desde el móvil, claro, está hecho para verlo desde un iPhone. Es que estamos viéndolo desde un iPhone y esto es una maravilla. Esto es... Vamos a seguir viéndolo así. Parece que... Claro, es que te explican que si el sensor, que si tal, que si cual. Se tiran el pego tecnología para la NASA. Bueno, tampoco hay que pasarse. Pero bueno, es un... A ver, en este caso han utilizado un fondo de color negro, pero porque les ha dado la gana. Porque es Apple y porque lo que están presentando, en este caso este teléfono, es la versión Pro y entonces la ponen en negro. ¿Vale? Pero aún así, el tema sencillez y todo eso, si os dais cuenta, ¿vale? Quitando todos los efectos que hay, que van apareciendo y que mola mucho, no deja de ser es un título en azul con un degradado, ¿vale?
línea, título, y un título en blanco, quiero decir, y debajo una imagen muy chula que se mueve, ¿qué tal? Pero es la mayor sencillez que hay en... ¿Ves? Ah, aquí están, ¿ves lo que os decía? Los botones que están... Apple agarra y dice, yo lo hago así porque quiero. Y los pone así. Y tiene su público, ¿vale? Y le queda bien. Es que además es que no es que vaya en contra, es que crea tendencia. Bueno, pues eso. Aquí además las webs no se las hacen cortas, como juegan con el scroll. Pues, y están ahí presentando un producto que dices, ¿qué hago? No sé si ahorrar para comprarme el nuevo iPhone 12 o para pagar la entrada de una casa, ¿sabes? Pero bueno, eso. Vamos a ver, aquí sí que parece modo vídeo, bucle. Y es que, si es que son... Espero, yo me voy para arriba, bajo y me vuelve a aparecer. Eso es que no es un vídeo, sino que es, ¿ves? A ver si lo hago muy rápido, no. Si lo hago así, llega un punto que aquí se le pone la funda. Y aquí entiendo que lo mismo. Me voy. A ver, espera. Vamos a volver, que quiero que se vuelva a ver eso. ¿Ves? Tienen ya el... Os paso un enlace que tengo en el de Google para testear velocidades de páginas para móviles y donde Google recomienda acciones y estadísticas de velocidad, ratios de conversión, etc. Thinking with Google. Sí, había una también que era WooRank, lo que pasa es que era una herramienta de pago, ¿vale? Era sí, es verdad, gracias, David. Para hacer alguno de estos efectos que estamos viendo, ¿es posible realizarlos con WordPress, por ejemplo? Sí que es posible. Muchas plantillas te dan efectos de estos de serie. Todo esto se hace con jQuery, con jQuery, vamos, y con CSS. Está bastante bien, sí, y WordPress lo permite. Ahora os iba a poner un par de ejemplos de páginas, de marcas que no conocéis, pero que siguen un poco más la tendencia actual, ¿vale? No es Apple. Bueno, que Apple pues no deja de ser lo mismo todo el rato. Y voy a parar ya de pasarlo porque parece que estoy pagando, que me están pagando a mí. La pregunta de WordPress no la habéis visto, es verdad, panelistas. María, por favor, ¿puedes ponerla para todos? Ah, no pasa nada, que a mí también soy el primero que le pasa, si la puedes... Eso. Eso, lo que os comentaba, que desde WordPress también se puede hacer. Desde WordPress con la plantilla base, pues lo tenéis difícil a menos de que sepáis programar o que sepáis un poquito de CSS o cosas de estas. Pero con plantillas de pago, pues que tampoco os creáis que son la leche de caras, que es que por 40 o 50 euros tenéis plantillas que son buenísimas, son muy profesionales. Bueno, a ver, voy a poneros ejemplos de páginas un poquito más normales, ¿vale? Más normales no, o sea... Además están hechas en WordPress, para que veáis. O igual vuestros hijos los TikTokers lo hacen en 10 segundos. Bueno, pues qué guay, ojalá. Yo tengo uno de 2 años. Si a los 6 me sabe hacer este tipo de cosas, joder, espera que tenga 16 y le monto una empresa. A ver, vamos a poner esta. Vale, a ver, mira, esta web está hecha con WordPress. Vamos a verlo. Además, no es la versión más nueva, es la 5.01, ahora van por la 5.5.1. Y está bastante bien, ¿vale? Es una empresa, o sea, Newchem, ¿vale? De industrias químicas. Espera, vamos a quitar esto. Si nos ponemos encima vemos que tenemos una especie de efecto como que se va acercando, de zoom, muy lento, muy elegante. Son claras, ¿vale? El menú pues, lo han hecho rollo cuadrado, flat design, lo que estábamos viendo antes. Si le damos a empresa, vemos que lo que se llevan, pues eso, son los textos a lo grande. Van saliendo las imágenes, se van superponiendo. A ver, no es exactamente lo mismo que la de Apple, evidentemente, pero esta página os puede gustar más o menos, pero es la tendencia. A mí no es la que más me gusta, ¿vale? Pero es la tendencia. Si la ponemos... ¿Habéis visto esa animación? Y todo esto está hecho en WordPress, ¿eh? Mira, y se nos reordena todo.
estilo responsive de una manera con animación, ¿vale? Está bastante bien. Bueno, es por poner un ejemplo. Vale, tengo otro ejemplo de estas para que veáis en WordPress también. Esta es la de... Espera, ahí. Quitamos esto, ponemos David y le damos. Vale, esta también está hecha en WordPress. A ver, no os penséis que me la sabía de memoria, ¿eh? Me metí en premios de diseño de webs y para buscar algunas chulas y poneros un ejemplo para que veáis qué es lo que se lleva actualmente contemporáneo. Si os dais cuenta, en estas webs no hay scroll. O sea, la primera pantalla es la primera pantalla y punto. En el resto sí que hay scroll. ¿Vale? Lo que quieren es mostrarte una imagen, es la tendencia. Yo no sé si me gusta mucho esa tendencia y espero que cambie pronto. Me gustan más verticales, más que nada porque en modo móvil dan más juego. Espera, ¿ves? Esta, solo vemos esto en modo móvil. Si recargo, vamos a ver. Ya nos lleva a otra sección, es decir, estaría trastocado un poco todo, ¿vale? Pero vemos que sí que tenemos efectos conforme vamos haciendo scroll. Ves que nos van apareciendo cosas. Se mueve y tal. Esto lo podemos hacer perfectamente en WordPress, ¿vale? Dependiendo de la plantilla que toquemos o con las plantillas que nos vienen de serie y después programando un poquito con los CSS, haciendo alguna animación o con jQuery sobre todo. ¿Vale? Pero eso que hay plantillas que nos lo hacen. O sea, que nos lo hacen, que nos dan la opción de hacerlo. Pues aquí, por ejemplo, tenemos, ¿vale? Lo que se lleva es un poquito, pues eso, innovar. Esto viene siendo lo mismo de Apple, ¿vale? Apple lo hace 1000 veces mejor, está claro, pero viene siendo lo mismo. Pues animaciones vectoriales, esto es lo que os hablaba un poquito antes, el flat design, ¿vale? Antiguamente igual a este mapa le ponían una sombra por debajo, le ponían un relieve, le hacían tal. Hoy en día es todo más plano. Las letras grandes, un color plano también. Se intenta evadir un poco de los degradados que antiguamente se utilizaban para todo y si se utilizan de manera muy fina. Eso sí, Apple los pone y encima les queda bien, pero Apple va aparte, ¿vale? Eso es así. Y bueno, estas son las webs que os quería mostrar como ejemplos, ¿vale? Ahora han puesto por aquí un par antes, las estoy buscando, ¿vale? De compañeros de aquí del grupo para echarles un ojo. Vamos a ver. Como habéis escrito mucho, no la encuentro. Si queréis volver a ponerla, porfa, y me hacéis la vida un poquito más fácil. A ver, estoy buscando... Voy a coger el chat y lo voy a poner a lo grande. No se puede. Ah, sí, sí que se puede, sí. A ver. No, me he pasado. A ver. ¿Os acordáis alguno? ¿Cuál era? Aunque sea la última. Yo sé que han puesto dos, pero es que una está tan arriba que no la voy a encontrar. Entonces, si me la ponéis, os lo agradecería para echarles un ojito. A ver, aquí. No, esta es la de Think with Google. Le han puesto la de los tips. No. No. Vale, sí, espera, aquí me estáis escribiendo. Esta. Vale, sí. No, Alberto, vale, a que vestimientos ligeros, eso. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, bueno, es una web, pues eso. De momento sigue los estándares actuales. Bueno, quizá la sombra esta, esto ya no se lleva tanto. Igual, bueno, a ver, en mi opinión, ¿vale? Yo os digo qué es lo que se está llevando y lo que no. Luego otra cosa que veo, ¿vale? Es que quizá, vale, a 1080. ¿De acuerdo? A 1080 es todo, entiendo, ¿no? Quizá habría que, bueno, yo lo que haría sería ampliarlo un poquito, porque aquí sí que me parece que, pero ¿esto qué es? Esto es el body, nada. El div central, lo que sí que haría yo sería ampliarlo un poquito. ¿Esta web cómo está hecha? Vamos a ver. Aquí no nos pone cómo está hecha. Vale, vamos a ver aquí. Aquí tampoco nos lo pone. Chan, chan, chan. ¿Nos lo vas a decir, Alberto? No, Alberto, perdón. José Ángel.
Ah, con el editor de Google, con el CMS. A ver, aquí nos ponen otra para mirarla. Miramoslo. Vamos a acabar. TPF, belleza y bienestar. Vale. A ver, vamos a ver aquí qué es lo que podemos... Espera, que es que he hecho esto demasiado grande y me tapa todo. Ahí, el chat. Disculpad. Google Plus One, ¿vale? Pues WhatCMS no lo detecta eso. Vamos a ver qué podemos ver por aquí. ¡Maño! ¿Qué ha pasado? Advertencia, si utilizas esta consola, otras personas podrían hacerse pasar por ti y robarte datos mediante un ataque self-XSS. No escribas ni pegues ningún código que no entiendas. Vale, eso lo hace Google. Sí. Veo que tenemos varias páginas, pues eso, de acceso restringido, 403, es el error de prohibido que tendrán los servidores. A ver, lo importante es no tener ningún 500. Si tienes un error 500, estás jodido. El error 500 es el error gordo. Pero vamos, claro, es que como Google no necesita posicionar las páginas que se hacen con lo suyo, las hace como le da la gana. Y bien, ¿eh? Pero bueno, mi consejo, pues eso sería quizá ampliar un poquito... A ver, la de romanicoaragones.com es una página de éxito en visitas, 31 millones por su temática, pero está muy anticuada. Pues le echamos un ojo también. Vale, vemos. Esta, ¿vale? La de tpfbellezayBienestar.com y le echamos un ojo también a la de romanicoaragones.com y nos ponemos ya con el Wix, ¿vale? A ver, que lo del Wix va a ser muy rápido. Es que es ver con las 4 opciones que tiene, que sepáis hacer el CMS, que os registréis y poco más. ¿Vale? Y luego sí que eso, os pediré que para mañana, pues los que podáis, os dejéis la web, el Wix que empecemos hoy, pues un poquito más majo, le echamos un ojo mañana a ver qué tal y ya empezaremos y que os registréis, si es posible, en el wordpress.com y ya lo haremos, ¿vale? De momento eso, vamos a ver estas que habéis puesto. Eso, lo que yo sí quería en este website sería ampliarlo un poquito, ¿vale? Los márgenes en la vista de escritorio. Porque vamos a ver, desde móvil... Hola, no me digas, ¿qué ha pasado? Ah, vale. No es responsive, o sea, ¿tiene su versión móvil? No, sí que es responsive. Ah, no sé qué ha pasado. Vale, mira, esto está muy bien. Aquí lo interesante tienes para pedir presupuesto y para llamar indicaciones. Esto está muy bien. Esto, por ejemplo, en muchas tiendas online, cuando te metes dentro de un producto, está muy bien que tengas el botón comprar aquí todo el rato, ¿vale? Fijo, en modo sticky, ¿qué se dice? O fixed, perdón, es la orden que se le da en CSS. Está muy bien, porque es lo que realmente interesa. En este caso no estamos en un producto, pero el llamar y el presupuesto es lo que interesa, entiendo. Sí, porque además en la primera pantalla, el móvil, ya tienes aquí optar el presupuesto, está bien. A ver, sigue los estándares bastante bien. Lo único, claro, los menús, esto me sale así porque, o para siempre. Vale, actualmente sí que estamos acostumbrados a ver las 3 rayitas y darle, sobre todo en modo móvil. En modo, a mí me gusta mucho también ponerlo en modo escritorio porque deja todo más limpio y no nos llena aquí entre comillas, de broza, del menú gigante. Pero sí que es verdad que mucha gente lo primero que hace es mirar al menú. Yo, por ejemplo, profesional, lo primero que hago es mirar al menú también. También es cierto que aquí en el menú se han puesto, aparte que ha dejado el menú sticky, pegado en la parte de arriba, eso está muy bien porque puedes acceder a todo en todo momento, por muy abajo que estés en la vertical. Sí que es cierto que está pensada esta web, ¿vale? Está pensada, no me disgusta. A ver, es decir, es mejorable como todo, ¿vale? Cualquier web es mejorable. A la hora de diseño, pues quizá poner algo más atractivo y tal, pero bueno, como una web presencial está bastante bien. Hacerla un poquito más ancha, quitar el esto y bueno, quizá el footer ahora se suele hacer de lado a lado, ¿vale? Completamente, dejarlo en una especie de figura gris más clarito, incluso el bottom bar, que sería esto, denunciar uso inadecuado. No, ¿quién va a denunciar el uso inadecuado de una web? Es que tengo unas cosas en Google a veces. Pero está bien. A ver, hombre, si desde luego, a ver, esto es lo que hay, quiero decir, son los productos, son los presupuestos y esto es lo que hay que mostrar. Pero, hombre, si puedes aquí también mostrar algo, el slider de lado a lado o por lo menos algo más impactante, que no sea una imagen de archivo, porque esto es algo más específico, ¿no?
Y además, hoy en día los móviles hacen unos fotones que te cagas. Entonces, con que hagas una foto móvil en formato paisado y tal, tienes aquí mucho ganado. Si te lo permite, ¿eh? No es el Google Page One si permite ese tipo de cosas. Pero bueno, no está mal. A ver, vamos a ver la otra. La de TPF, Belleza y Bienestar. Ay, perdón, ha sonado ahora. Venga, voy a cargar esta. Jo, lo que me ha mosqueado es que Google te saque todo esto en la consola. Madre mía. Vale. Madre mía. Sí, sí. Vamos a ver. Ah, bueno, otra cosa. El sitio no es seguro, sí. Vamos a ver. No, no es seguro. Vale, en este caso no sería necesaria por posicionamiento, pues sí, mejor. Supongo que Google te dirá, si quieres que sea seguro y tienes tu dominio en nuestros esto, paga. Bueno, siempre está bien tener un... Pero si no vendes nada, no es necesario, ¿vale? Os dirán que es muy importante, igual José Antonio me contradice, mira, es lo más importante porque José Antonio es de posicionamiento, ¿vale? Es lo suyo. Pero aquí, pues, quiero decir, no es seguro que se me va a meter un coronavirus en el ordenador si navego o qué. Pues evidentemente no. Pero bueno, siempre ayuda, ¿vale? Siempre da mejor imagen. A ver, Eva también tiene que irse esta mañana. No empecéis WordPress sin mí, jaja. Adiós a todos, muy interesante todo. Vale, bueno, pues nada, nos estamos quedando cada vez menos. No pasa nada, ¿vale? Si tenéis cosas que hacer, desde luego, es lo primero. No empezamos WordPress sin ti. Lo único que a los que os estáis yendo os vais, por favor, si podéis crearos una cuenta en wordpress.com, ¿vale? Para mañana ya tenerla. Las advertencias que aparecen en la consola, ¿a qué se deben? Me pregunta por aquí. ¿Esos son los deberes? Bueno, eso y que los que hagamos empecemos un poco a trastear el Wix. Me gustaría que mañana, si tenéis tiempo, toquéis el Wix y lo dejéis un poquito bajo, ¿no? Porque os estoy explicando. Si tenéis tiempo, si no, no pasa nada y los vamos viendo un rato, ¿vale? Porque después ya, si tenéis ya la cuenta de WordPress, aún así nos la crearemos rápido, nos metemos con WordPress, explicamos un poquito y ya el viernes, bueno, además mañana que me gustaría veros las caras a los que os apetezca, ¿eh? Bueno, si os atrevéis, yo entiendo que no... Si estáis siempre, como ha dicho Aaron, esto, veréis mi pijama. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver la siguiente, ¿vale? Vamos a ver. TPF, belleza y bienestar. Bueno, aquí lo primero que veo es que el dominio no es muy claro. A ver, es lo que hay, ¿vale? Si tu empresa es así y es lo suyo. Tu empresa es TPF, ¿vale? Pero el dominio aquí ya veo un poco problema, ¿vale? Porque TPF, belleza y bienestar, ahí me lo dicen y digo, FTP, PPTF, ¿sabes? Ahí veo un pelín de problema. Pero bueno, pelín. Vemos que tampoco... ¡Oh, esto está! Esto, la cosa cambia, Babor. Esto, madre mía. Babor es la marca de cosmética. La conozco yo. Bueno, esto ya... Ojo, cuidado. Vale, vale. A ver, vemos que no es seguro, ¿vale? Eso es lo mismo que he dicho antes. Y quizá también pasa lo mismo, que igual esta web no es la más nueva y por eso... Ah, bueno, mira, esta va a 1200 de anchura. Esta no va un poquito mejor. Esta me gusta más. No es que me guste más que la otra, sino que está más a la moda, ¿vale? Se caducó, me dicen por aquí, el certificado SSL. Bueno, no pasa nada si no vendes, pero bueno, sí, siempre está bien tenerlo. Aparte, la página está bastante bien. Así a simple vista es bastante más o sea, menos, como diría yo, más, no profesional, ¿vale? Sino corporativa, ¿vale? Vamos a ver, ¿esta cómo está hecha? Aquí tampoco nos lo pone. Joder, pero ¿qué CMS utilizáis? ¿Cómo lo hacéis? A ver, esto le cuesta un poco. ¿Cómo la has hecho, esta página? Tamara. A ver si nos carga algo más, a ver qué sabemos. A ver, font awesome, imágenes, index, aquí poco sabemos, ¿eh? Poco sabemos. Protocolos.
Vale, aquí tenemos las imágenes, servicios. ¿Te has hecho un poco o desde cero o qué? ¿Puede ser? Me la hicieron, ni idea. La puedes, o sea, tú tienes acceso al gestor, ¿no? Quiero decir, ¿tiene un CMS o es estática y cuando quieres hacer algún cambio se lo pides o accedes tú al HTML? No lo sabes. Eso. Cache custom. Madre mía. A ver, está estratificada. Utiliza el modelo vista controlador para crearla, pero vamos. Tenemos el Flex Slider, ¿vale? Que es un plugin que va aparte. Tenemos un error jQuery. A ver, ¿cuál es? No tengo, no me lo da. No te lo da, que la ha desarrollado. Vale, tenemos aquí en el jQuery. Vale, aquí te está diciendo que aquí no tiene barra lateral, pero sí es la página, la sección primaria, pero sí la tiene, que sí que te sale. Entonces entiendo que si me meto en protocolos aparecerá una barra lateral, ¿no? Oh, música y todo. A ver, esto es algo que... Espera, no sé cómo pararla. Está bien, pero os voy a decir una cosa. Ay, me ha vuelto a soltar la música otra vez. Párate. Ha parado. Vale, quizá es eso. Me dijo que la hizo por HTML y que ahora ha evolucionado de la manera de hacer web. Sí, sí, ha evolucionado bastante. Sale música, a ver, está muy bien, ¿no? Es como, oh, música, qué guay. Pero yo estoy trabajando, estoy escuchando música, porque muchas veces pues eso, me pongo los AirPods o los antisonidos estos, ¿no? Para, más en 2019 en la oficina, ¿vale? Ahora en casa hago lo que me da la gana. Pero... Y de repente estoy escuchando, yo qué sé, cualquier cosa. Estoy con ACDC, por así decirlo, un jueves de estos que dicen, va, es jueves a tope, venga, hoy rock and roll. Y me salta música y puede que me cabree un poco, ¿vale? Pero está bien, a ver, no suelen llevar sonido en las páginas web. Eso yo lo quitaría, ¿vale? Bueno, pues que la gente baje el volumen, ¿no? Es para diferenciarme, lo pensaré. A ver, sí, que si no quieren que bajen el volumen, claro, pero yo ahora mismo no puedo bajarlo porque estoy haciendo un webinar o si estoy escuchando música. O si estás en el móvil, quizá eso te consume más datos de los que quieres. Está bien, ¿eh? O sea, está bien, sabes que puedes ponerlo, pero quizá, o incluso no quitarla, sino dar la opción de poder pararla con un botón, ¿vale? ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que suene, genial, pero si quiero puedo pararla, ¿vale? Simplemente eso. ¿El móvil no se escucha? Vale, bueno, pues mira, ya la cosa cambia mejor. Pero sí que la opción de poder pararla es interesante, ¿vale? Porque, a ver, la primera vez que te metes y tal, y dices, hostia, con música, vaya level, muy bien. Pero si te tienes que meter varias veces o quieres volver a mirar algo y te empiezas a dar la musiquita, pues igual puede cansar. Entonces tener un botón que te permita pararla, ya está. ¿Sabes? Como primera impresión, genial. Pero quizá para la siguiente no es... No, a ver, lo que pone Erika, de ponerla por defecto desactivada, no, porque entonces no la va a activar nadie. Si lo que quieres es diferenciarte, lo has pensado y está dentro de tus planes y tal y que cual, vale, la pones, pero da opción a quitarla, ¿vale? Yo, a ver, yo soy partidario de quitarla. Yo, las webs son webs, el sonido es sonido, ¿vale? Va aparte. Si quieres sonido en una web, pones un vídeo o le das al reproductor. Eso es así. Pero yo entiendo que hay gente que la quiere poner y hay empresas y páginas donde está, ¿vale? Entonces, lo único que me gusta poder pararla, sin más. En los anuncios, es decir, hay gente que pone el sonido en los anuncios. Sí, sí, hay gente que te saca el vídeo, yo qué sé, te metes en el de BOM, te aparece un pantallón o 20 minutos o donde sea, en cualquier periódico de estos que, claro, viven de la publicidad. Y aparte que te meten en el fondo ahí, en pues, MediaMarkt, no sé qué, no sé cuántas hay. O te meten el típico vídeo y ¡pum! De repente... Bueno, pues eso tampoco, eso me gusta menos todavía, pero bueno. La web está muy bien, ¿vale? Me gusta. Tratamientos corporales Babor, tratamientos faciales Babor. Vale, maquillaje profesional, manicura, depilación. Muy bien.
A ver si salta la música. Sí. ¿Saltan todas las secciones o solo...? Sí, salta un servidor que te da un microinfarto, sí, sí. A veces sí. Esta está mala. Ya te hemos visto la cara. Muy bien, sabes muy bien en la foto. Indiva Deep Beauty, bueno, oye, ¿ves? Esto es lo que decía, por ejemplo, aquí tenemos vídeos y si queremos los reproducimos y si queremos no, ¿vale? Eso es lo que me parece bien. Y aparte veo que no salen todas las secciones, la música, me ha parecido solo en protocolos. La página está chula, está bien. Vamos a ver la versión responsive. Vale. A ver, esto ahora se lleva, pues eso, el típico menú con las 3 letritas arriba, a la izquierda o arriba a la derecha, eso depende. Antiguamente se decía, ay, pues ¿dónde pongo el menú? ¿A la izquierda o a la derecha? Y ¿sabes? No os imagináis por qué se decantaba la gente, por si su público era fumador o no. Porque la gente suele fumar normalmente con la derecha y entonces cogen el móvil con la izquierda. Y los que no son fumadores al revés, ¿sabes? Partiendo de la base que solamente un 20 algo % de la población son zurdos. Flipáis con esto. Es verdad, se hacía así antes. Ahora se suele poner siempre a la derecha, lo normal, ¿vale? Las 3 rayitas estas para abrirlo. Mi dinero me costó, sí, hombre, a ver, si está desarrollada media te costaría dinero. No, y aparte que está bien, Es de enseñar, sí. Lo que no sé cómo no lo habéis enseñado antes, y esto está bien bajo. Localización. Aquí también sale, ¿vale? Música en localización y en protocolos. En filosofía no. Valoro mucho vuestra profesión, gracias. Gracias. Sí, no, hombre, a ver, es de valorar igual que todas, quiero decir, no hay profesiones ni más ni menos importantes. Y es lo que decía ayer, cada uno sabe de lo suyo, no todo el mundo tiene que saber de todo, joder, estaríamos todos, iríamos listos si tuviéramos que saber todos. Te da vergüenza enseñarla, no, hombre, no. Sí, está muy bien, de verdad, y además tienes aquí el enlace. Ah, no es enlace, bueno. Ahora también lo que se hace mucho, ¿vale? Es ponerte aquí el circulito en el WhatsApp que le das y si lo estás viendo desde el móvil ya, te abre WhatsApp directamente y te dice cosas. Tu hija termina marketing este año. Bueno, pues oye, te puede hacer unas campañas de la leche para la web y además ahora en marketing se estudia mucho, porque antes tengo entendido de gente que conozco, ¿vale? Que ha hecho marketing. Soy gráfico publicitario y diseñador y después empecé la ingeniería informática y la dejé al tercer año ya. Empecé por la UNED porque no me daba la vida, ¿vale? Porque otra cosa no, pero este sector, ¿vale? El sector del desarrollo web y la programación, hostia, creo que es el único que no falta trabajo ni va a faltar nunca. Y eso está muy bien. Eso es genial. Eso, que antiguamente gente que estudiaba marketing y tal, veían, sois el presente y el futuro, sí, bueno. Y sí, no, eso es así, todo tiende hacia los automatismos, tanto en máquinas como en producciones, como en Internet, y sobre todo integraciones. Eso es así. Y está muy bien. A ver, ese es el futuro, ¿vale? O sea, no es cuestión de quitar trabajo a otra gente, sino... Pero bueno. Espero que salga un coronavirus informático. ¡Buah! Pues peores han salido, mucho peores. El CryptoLocker, madre mía. Anda que no ha habido problemas con eso. Empresas que les pedían millonadas por quitárselo y descifrarle toda la base de datos y archivos. Sí. No, ya han salido cosas muy malas para ordenadores, pero bueno. Eso es lo que decía, que en marketing antiguamente se estudiaba un poco como Internet, ¿no? Como el futuro, el tal. A ver, yo tengo 35 años, ¿vale? Quiero decir, hablo de hace ya unos cuantos años de la gente que estudió marketing en su época. Ahora debe de ser pues, 60% enfocado a temas y métodos digitales y el resto, lo de siempre. Vale, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la otra y nos ponemos ya con el Wix, ¿vale? A ver, la otra que habéis puesto de ejemplo, que era la de... No sé si os he comentado ya, ¿en qué límite de píxeles estaría el cambio de PC a móvil o de responsive? Pues eso, buena pregunta. Eso es un... Pues depende de la plantilla. Bueno, a ver, te voy a hablar de WordPress. Depende de la plantilla, lo eliges tú, ¿vale? No se mojan, porque cada día salen dispositivos nuevos y cada vez son más grandes. Entonces, te dicen, tú eliges, ¿vale? Y te suelen dar 2 puntos de cambio.
te dan un punto de cambio para tablet, o que se suele utilizar para tablet, puedes ponerlo para lo que tú quieras, y otro punto de cambio para móvil. Entonces, la media creo que eran a partir de 500 píxeles de anchura, se cambiaba a modo responsive móvil, y a partir de 1024 ya, es decir, algunas webs antiguas entrarían ya dentro de esa categoría, por eso se ponía en modo tablet, ¿vale? Eso lo hacen muchísimas plantillas para WordPress, ¿vale? Bueno, vamos a ver la otra. Es que me empieza a enrollar. Y luego, ¿cuál era la que habéis puesto de algo? Teruel antiguo o algo. No, Teruel antiguo no. ¿Cómo era? No, ¿qué pasa Teruel? No, a la otra que habéis puesto que decíais que estaba todo, que tenía muchos... Esa, la de Románico, esa. ¿Cuál era? Que tiene muchas visitas, pero que pide un restyling, poníais antes. A ver, espera, si quieres, Tamara, vamos a quitar esto para no tenerte en pantalla, ¿vale? Aquí también sale la música, pero si recargo ya no. Ya tengo el truco. ¿Cuál era el románico? Espera, vamos a hacer... Claro, es que aquí no me va a coger un... Románico aragonés antidiluviana, pero exitosa. Vale, vamos a ver la de románico aragonés, que es .com.es. Vamos a ver. Espera, esto lo quitamos. Espera. A ver qué nos aparece. .com. Esto es de... Me cago en 10. Hombre, me caigo. Madre. Esto... Había dinosaurios cuando se hizo esta web. Madre mía, esto CMS, que CMS no existían los CMS. Claro. Madre mía. Esto están hechas por tablas. O sea, esto es que ni siquiera el HTML antiguamente, muy antiguamente, a mí esto hasta me lo enseñaron como esto se hacía antiguamente, hace ya más de 12 años. Imaginad que si antes se programa, o sea, 31 millones de visitas, ¡pum! Pues oye. Mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí tienen Adobe Flash Player, está bloqueado, ¿vale? Antes se utilizaban mucho las páginas en Flash, que eran más dinámicas, utilizaban ActionScript, era muy visual todo, pero tardaban en cargar y ocupaban, y aparte para posicionamiento eran lo peor. Por eso se fue quedando atrás lo que es el Flash Player y el ActionScript, que se hacía con un programa de... Es que el románico aragonés es lo que tiene, ¿no? Que es antiguo. Menú desplegable. Hola, por favor, es que esto es... Uf. Desde 2002, sí. No sabía yo que en 2002. Madre mía. Bueno, esto es un ejemplo claro de lo que no tenéis que hacer. Pero bueno, lleva mucho tiempo. Está... Mira, el reloj me vuelve a decir que me levante. Pero está muy bien indexada y, por tanto, bueno, pues ahí está. No necesita más, pero pide un restyling a gritos. Tal cual. Sabía que te ibas a reír. Bueno, hombre. Jo. Lo he dicho antes, en vez de con HTML, se hacía con HTML, ¿vale? Pero con tablas. Esto, si os dais cuenta, es una tabla, ¿vale? Con celdas. Esto es una celda, esta es otra. Es que además nos han molestado en quitar esto. Y son celdas dobles de las que se hacían para que se vieran bien que era una celda en Internet Explorer. Es que esta web es muy vieja, ¿vale? Aquí vemos otra celda, otra. Bueno, así se hacían antaño. Ni yo aprendí a hacerlas así. Sí, con front page. Madre mía. Bueno, oye, pues ya lo tenemos. Vale, ya hemos visto. Esto es lo que no tenéis que hacer nunca. Es que creo que a poco que utilicéis un CMS o que aprendáis un poco HTML, nadie os va a enseñar esto ya. ¿Vale? Las tablas se siguen utilizando, mira, esto es una curiosidad, se siguen utilizando para los mailings. ¿Sabes cómo te envían el típico correo que tú te apuntas en una newsletter y te llega por correo? Pues yo qué sé, el ejemplo de MediaMarkt, ¿vale? Te compras algo en MediaMarkt y te olvidas de quitar el check de quiero recibir información, porque lo único que hacen es enviarte cosas después. Todos los días es la Red Night o el tal. Bueno, pues te llegan unos correos súper chulos que están maquetados, que tienen el logo, el producto, el tal, el cual.
Eso sigue estando hecho con tablas y con los estilos en línea, además, en vez de una hoja de estilos aparte. Eso es así porque los correos también se pueden enviar en HTML, ¿vale? Lo que pasa es que el visor de HTML que tiene un correo no es Google Chrome, no es Firefox y no es nada de eso. Es un visor de HTML más básico. Entonces, para asegurarte de que todo funciona, en vez de enlazar aparte, que cargue, que no cargue, que lo vas a ver en el móvil, que no, lo que se hace es meterlo todo en tablas. En tablas se puede hacer una página web por imágenes, con enlaces y perfectamente, ¿vale? Lo que pasa es que sirve para eso, para hacer mailings, newsletter, etcétera, etcétera. Habría que ocultar, pues eso, todo lo que es las barras, ¿vale? Las TDs que son dentro de una tabla, los TRs, bueno. ¿Veis lo que decía antes? Los mapas todo planos. O sea, ahora, antes os he dicho que ahora lo que se llevan son los mapas planos, sin sombras, sin nada. Aquí tenemos relieves, biseles, un pequeño tal, ahí... Uf. Pero bueno, aquí tenemos páginas consultadas. Ver estadísticas. Vale, se tiene que ir otra persona. Mañana seguiremos. Un saludo, no pasa nada. Venga. Ah, mira, si aquí nos muestran las estadísticas y todo. Joder, pues sí que tienen visitas, sí. Y crecientes. Pum, pum, pum. Está muy bien. La página no está muy bien, está muy mal, pero eso. Espera, estoy leyendo aquí. Mañana seguiremos. Un saludo, vale. Bueno, vamos a meternos en Wix, ¿vale? Que si no, son ya -5. Vamos a hacerlo bastante rápido. A ver, quiero que os creéis una cuenta en Wix, por favor. Yo me creé una con mi una de prueba, ¿vale? La llamé de tienda de prueba. Me creé, vamos a ver. Nos metemos en Google y ponemos Wix. Lo primero. ¿Vale? Le damos aquí, Wix, páginas web gratis. Bueno, gratis hasta cierto punto, como todo. A ver, Carmen, sí, venga, si la pones le echamos un vistazo. Si es que Wix lo vamos a ver en un momento y lo que quiero es que trasteis y mañana me enseñéis algo, si podéis. Así que, venga, ponme .7.3. Vamos a verla. Vale. Vamos a verla rápido. A ver, los que queráis, mientras tanto, podéis ir viendo, si queréis dividiros la pantalla o algo o tal, si queréis ir haciéndoos una cuenta en Wix, os vais registrando mientras, ¿vale? Y así no me tengo que registrar yo, es fácil, le dais... Ah, bueno, yo como estoy registrado ya me aparece lo que tenía, pero le dais y es poner vuestro correo electrónico y elegir 4 opciones, ¿vale? Es que no tiene mucho más. Podéis ir haciéndolo y... Ah, creada, mira, Aarón, el rápido. Genial, perfecto. Pues si podéis seguir el ejemplo de Aarón, por favor. Y vamos mirando mientras tanto esta, ¿vale? A ver, .7. Oh, ya, esto ya me gusta. Esto me gusta. ¿Vale? Vamos a ver cómo está hecha. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se ha recargado sola o qué? Vale, pues aquí, .7. El dominio es cojonudo. Este es fácil. Lo tenemos ya con el certificado SSL. Genial. ¿Vale? CMS, a ver qué utilizamos por aquí. Un WordPress a la última versión. Ah, bueno, esto estamos hablando. Ah, mira, la barra de scroll personalizada. Esto algunas plantillas nos dejan hacerlo. Vale. Color corporativo. Carmen. Ah, claro, lo dijiste además. Te sabías el color corporativo, que era el hexadecimal. Vamos a ver cuál es. Ah, espera, que tengo aquí muchas cosas y no veo. A ver. Vamos a coger cualquier... Este icono. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. FFAADD. Ese es tu color corporativo, es verdad. Me sonaba. A ver. Será el código hexadecimal de la pantera rosa. Se descuajeringa la parte de arriba. La foto tendría que ir rasa a la banda gris. Ah, a ver. Si hago así. Ah, no, tampoco. Quizás si lo pongo más pequeñito. No, tampoco. O sea, la foto debería de ir. Height, auto. A ver. No nos lo coge tampoco.
Bueno, no sé, a ver, eso es cosa de ir viendo aquí cuál es el div, lo que hay que tocar. No, nos lo deja, bueno, da igual. ¿Qué slider has utilizado? Esta es la que estábamos viendo aquí. Uf, que es que pongo cosas. Content, vamos a ver. Vale, has utilizado la plantilla de Astra, estoy viendo. Ah, no es un slider, es un montaje con Elementor. Bueno, pues con Elementor creo que sí que podrías modificar un poquito eso, ¿no? Porque esto entiendo que lo que habéis hecho es, o sea, no sé si lo has hecho tú o te lo han hecho, es dar un margen negativo a la parte de arriba, ¿vale? Pero sí que la veo... Ah, pues oye, para haberla hecho tú muy bien. Jo, quiero decir, para haberla hecho tú, no es que esté, pero que está bastante bien. ¿Vale? Vale, aquí sí que tenemos el plugin de WhatsApp, el que hablaba antes. Eso es genial. Vale, aquí abajo difunde el mensaje, detén el virus. Muy bien, ¿vale? Esto tiene un plugin que te permite hacerlo. Tenemos la flechita esta, que nos la tapa y le damos para arriba. Tú ya vas con el curso hecho. Bueno, sí, a ver, seguro que aprendéis algo nuevo. Conmigo o con José Antonio. Por descarte algo nuevo se aprende siempre. Pero está bien, vamos a ver. ¿Quién soy? Esta es Carmen. Tu web es un puntazo, 1.7. Vale, apuntes. Vale, chulo. Vale, un blog, permites comentarios. Con esto hay que tener mucho cuidado en WordPress con los comentarios. A ver, si es un blog hay que utilizarlos. Entiendo que utilizarás el Akismet o algún gestor de comentarios. Pero yo, si no los vas a permitir, lo mejor es que ocultes esto y que lo bloquees desde WordPress, que se puede. Vale. Sí, eso se me ha pasado. Pues ocúltalo, eso desde WordPress se puede. Eso mañana lo vemos, pero desde el .com no estoy seguro de si se podía. Si no, se lo preguntéis a José Antonio y os lo explicará, ¿vale? El viernes. Pero si no los vas a permitir, escóndelo, porque por ahí he tenido yo problemillas. Bueno, muy chula. Me gusta ver la versión responsive. Vale, bien, ¿ves lo que decía? Las 3 rayitas, que es lo que se lleva, y en este caso ahora lo que se suele poner es a la derecha. Antiguamente se decidía si sí o si no, si el target, el público objetivo, iba a ser fumador o no. Había que hacer ahí un corte un poco extraño, pero bueno, ahora ya pasamos de eso. Bueno, ¿os habéis creado algo en Wix ya? ¿Os habéis registrado? ¿Os ha llegado el correo? Tenemos 15 minutos para verla, en 5 me sobra, en realidad. Solo registrado. Vale, bueno, registráis, pues entráis con usuario y contraseña y llegaréis a esto. ¿Habéis entrado? ¿Habéis visto esto? A ver, cuando registréis tenéis que llegar aquí, ¿vale? Que si os dais cuenta es muy parecido a WordPress, todos lo intentan imitar, antiguamente estaban todas las cosas aquí arriba, etcétera, etcétera. Esto es el panel de inicio. Cuando entras a Wix, entras así. ¿De acuerdo? Bueno, creo que tienes que especificar. Comienza a crear tu sitio. Creo que en el comienza a crear tu sitio te empiezan a salir una serie de pasos, ¿no? Que te dice, ¿vas a querer vender online? ¿Qué tipo de empresa eres? Yo puse que era una empresa de moda, ¿vale? Y ya te empiezan a salir imágenes predefinidas de moda en los sliders y en todos los lados. A ver, quiero decir que es que no tiene mayor complicación. Esto es como cuando instalas un programa. Siguiente, y al final, en el penúltimo paso, quitas la casilla de no recibir notificaciones todo el rato y instalar y ya está. Y os aparecerá, creo que era en Wix, donde os aparece, ¿no? El icono este muy chulo que es como una página web que se va creando con arbolitos a un lado, círculos, cosas. Vale, bueno, os voy a hacer un repasico por encima para que lo veáis. Pues eso, aquí tenemos la barra de tareas. Para gestionar lo que es el sitio en sí y ver lo que es el CMS, ¿vale? Tenemos, esta es WYSIWYG, tenemos que darle aquí a editar el sitio.
Aquí nos da unas opciones y te va diciendo a qué nivel tienes el sitio ya configurado. No es... Uy, un segundo. Me están llamando, pero lo cuelgo rápidamente. Ya está. Me aparece una pantalla para elegir plantilla. Sí, elegid la que queráis. Uf, quiero que me la cree él o yo. ¿Cómo que te la cree él? Que te la cree... Te tiene que crear una... Elijo que yo y me pregunta plantilla. Sí, pues elige una de las que te dan a elegir. Tendrás un montón. Vale, a ver. Opciones. No, ¿dónde está la producción? Activador de versión, gerente de secretos. Claro, es que yo ese paso ya me lo he saltado. Si no, lo seguiríamos todo al pie de la letra. Sí, son todo preguntas que te hace. Tenéis que ir contestando, ¿vale? Claro, al ser online no es lo mismo que... Al estar en la nube no es lo mismo que si os lo descargáis vosotros y ya vais tocando lo que os da la gana. ¿Vale? Sino que os va haciendo preguntas, pues qué tipo de tienda, ¿no vas a gestionar tú? ¿Qué niveles tienes? ¿Has vendido antes? ¿Cuánto facturas? ¿Cómo vas a querer llamar tu tienda? ¿Qué plan quieres? El gratis, evidentemente. ¿Querrás conectar un dominio? He elegido... ¿Qué pantalla os sale? A ver. Vamos a ver. ¿Esto? No, esto es la misma que estaba. Como que estamos perdidos. Oye, mira. A ver. Voy a desquitarme, ¿vale? Voy a crear un sitio nuevo, dominios, no. No me sale tu pantalla. Vamos a hacer una cosa, mira, me voy a meter, voy a salirme de aquí, ¿vale? Que va a ser más fácil. Sí, es lo que voy a hacer, escribirme de nuevo. Sí. Va a ser más fácil. Cerrar. A ver si me cierra. Vale. Y vamos a darle a entrar. Email. Olvidaste tu contraseña, iniciar sesión, términos de uso. No. Nuevo Wix, registrarse, ¿vale? Voy a poner claro, pues esto lo intenté ayer, poner el email, el de Inicom, pero me lo cogía como spam, entonces puse el mío de Gmail. Vamos a ver. federico.valles@inicom.es. Vale, entonces control V. A ver. federico.valles@inicom.es. Contraseña, pues yo que sé. Vale. Registrarse. No pide confirmación de email, así que cualquiera, pienso yo, sí. Empecemos, hagámoslo, venga. Quiero crear una página web para mí, un cliente, una empresa para la que trabajo, alguien más. Bueno, yo. Aquí podéis elegir lo que queráis. Una página para un negocio, una tienda online, música, diseño. Un blog, belleza y bienestar, lo que queráis. Pues es que no os voy a decir, creaos todos una de belleza y bienestar. No, coged la que queráis, ¿vale? Os va a parecer todo parecido. Yo en este caso voy a coger un negocio, ¿vale? Hice páginas web profesionalmente, hice muchas páginas web, hice algunas páginas web, nunca creé una página web. Vamos a darle a nunca creé una página web, ¿vale? Deja que Wix, ADI es el editor CMS que utiliza WYSIWYG, es decir, que what you see is what you get, el que ves en pantalla y vas modificando que tiene Wix. Empieza ya. ¿Qué tipo de sitio quieres crear? ¿Tu empresa o tipo de página web? Pero no, ahora estoy registrando, ¿me lo estáis viendo? Ah, vale, pues eso. Seguimos los pasos y ya está. Vale. Ingresa tu empresa o tipo de página web. Pues empresa, ventas, coach profesional, agente inmobiliario. Vamos a poner empresa, ¿vale? Aquí nos pone una serie de cosas. Pues empresa de construcción, localización, logística. Yo creo que puse en la anterior ropa. ¿Vale? Empresa productora de ropa, consultora de remolques. Claro, es que no hemos puesto tienda online, pues bueno, vamos a poner empresa y ya está. Contratista de excavación, contratista de telecomunicaciones. Ya está. Siguiente. Recomendadas. Aquí nos deja las funciones que te van a venir por defecto y que son gratuitas, ¿vale? Pues la del chat está muy bien, la dejamos. La de reservas, pues la ponéis o la quitáis, hacéis lo que queráis, ¿vale? Blog sí que está bien tener.
yo lo aconsejo, vídeo, si queréis subir algún vídeo, en este caso, pues como queráis, ¿vale? A ver, esto más que nada es explicar un poquito por encima, a ver cómo es el editor y mañana, y si podéis hoy, hacéis algo y mañana me mostráis, a ver qué tal. Os diré también una página de fotos de archivo gratis, utilizada, bueno, gratis como todo, que puede ser de pago también, ¿vale? Si pagáis tenéis imágenes más bonitas para que utilicéis y tal. Y luego contenidos, si queréis meter contenidos de verdad o inventaros y poner un lorem ipsum, que es el texto que se pone de relleno para maquetar, pues ala. Más funciones. Bueno, aquí nos permite otra vez elegir si queremos tienda online. Lo que pasa es que si elegimos tienda online nos pone el carrito, nos pone todas las facilidades, hay que configurar los pedidos, hay que configurar todo, pero después cuando el cliente intenta comprar, te dice, no puedes, no está configurada la tienda online. Y a ti, en el Back Office, es decir, en el CMS, te dice, si quieres que tus clientes puedan comprar, tienes que tener un plan premium mínimo. Qué majos. Bueno, entonces ponemos un poquito lo mínimo, ¿vale? Y le damos más adelante si queremos. Agrega el nombre de tu empresa a tu sitio web. Pues yo puse web de prueba. Vamos a poner website Wix 2. ¿Vale? Siguiente. Para importar contenido, si queremos importar contenido de algún lado, ¿vale? Esto es que este asistente es un poco raro. Damos al siguiente. Bueno, nos deja añadir el logo. Luego hay una opción muy chula también en Wix que nos permite crear, bueno, ya lo veremos. Venga. Cuentas sociales, si queremos podemos aquí añadir el enlace de pues, Facebook, Twitter, lo que queramos. Vamos a hacerlo rápido, no es necesario. El tema que más te guste, ¿cuál elegí yo? Elegid el que queráis, vamos a elegir, yo voy a elegir este, ¿vale? Después se puede tocar y cambiar dentro. Esto es un pequeño asistente. ¿Vale? Aquí nos dice, a ver, espera que cargue, elige tu diseño favorito para página web de inicio, ¿vale? Nos da diseños preestablecidos. Pues mira, este negro no me gusta. Este tiene una imagen muy grande, pero después la podemos hacer pequeña. Y este quizá es demasiado... Ah, no te creas, no me disgusta. Ya, no sé, yo voy a elegir este. Este voy a elegir yo. Agrega páginas a tu sitio. Vale, aquí te da también... Luego podemos agregar todas las que queramos. De momento estamos metiendo, pues eso. Te dice ya páginas preestablecidas. Acerca de servicios, proyectos, pues mira, vamos a ver. Vamos a agregar proyectos. Una de servicios, ¿vale? Y una de acerca de. Y le damos a editar sitio. Ya nos pondrá que optimizando, agregando los últimos detalles. Nos tendría que aparecer el cargador de una cosa muy chula que aparece. Vale, ya tenemos nuestro sitio Wix, ¿vale? Creado. Esto es el CMS. Desde aquí podemos darle, clicamos y podemos tocar la página que nos aparecía antes. Espera. Vista previa, boda de ayuda, sitio panel de control. Vale, sí, en sitio panel de control. Y esto es lo que nos aparecía antes. Vale, que yo también me había perdido un poquito. Estamos aquí, ¿no? Sí, vale. Y de esa manera llegamos a donde estábamos antes. Vale, y aquí pues tenemos un asistente también de configuración que nos permite, pues eso, crea tu primer servicio. Si quieres ofrecer consultorías y cosas de ese tipo. Determina tus horas de trabajo, comprueba tu dirección de email. Bueno, todos estos pasos podéis ir poco a poco rellenándolos, es sencillito. ¿Vale? Lo que a mí me gustaría, dejándonos de toda esta configuración, porque Wix al final, ahora ya tenéis la cuenta creada, podéis utilizarla o no, ¿vale? Es que os metáis aquí en editar sitio y nos lleva al ADI, que es lo que hemos dicho antes, que sería el CMS de edición de la página. Vemos cómo nos carga. Vale, nos está cargando y vemos que esto es un editor. Desde aquí podemos coger y publicar la web ya. ¿Vale? Le damos a publicar. Te da la opción a que si quieres tienes un dominio propio, puedes unirlo con esto y tener la web de Wix. Mientras tanto, el dominio que vas a tener va a ser... en mi caso, federicovalles.wixsite.com / nos deja cambiarlo y modificarlo por el que queramos. Yo lo voy a dejar así.
¿vale? Pues esto es más que nada para hacerte una idea. Vamos a darle a publicar. Agregando funciones, agregando funciones. Agregando más funciones. Venga, que el tiempo corre rápido. Felicitaciones. Vale, no volver a mostrar. Y quitamos esto. Entonces, ya lo hemos publicado. Ahora si le damos a vista previa, lo podemos ver tal cual. Y nos deja también visualizarlo en modo móvil sin tener que hacer lo que estábamos haciendo antes. Lo que pasa es que la visualización móvil... Ah, vale. Me costaba un poquito más en cargar. Este es nuestro sitio. Esta es nuestra página web. ¿Vale? A ver si la podemos abrir en una pestaña nueva. Vale, sí, entendido. Volver al editor a Adi. Venga. Vale. A ver, lo que me interesa, ¿vale? Que hagáis para mañana es pues que vayáis clicando encima de estas secciones, se os abrirá aquí en el apartado del gestor y podéis ir cambiándola. Por ejemplo, encabezado, menú del sitio. Le damos a editar y nos dice las secciones que tenemos: inicio, reserva online, blog, proyectos, servicios y acerca de. Pues tenemos reserva online, blog, proyectos, servicios y acerca de. Si quisiéramos agregar un ítem nuevo al menú, podríamos añadirlo. Si quisiéramos borrarlo, pues es tan fácil como ponerte encima y nos daría la opción de ocultarlo. ¿Vale? Es cosa de ponerse encima y darle a editar o a diseño. ¿Vale? Podemos cambiar, nos dan un montón de opciones gratis. Pues mira, este slider no me gusta así, quiero ponerlo así. ¿Vale? Por ejemplo. Y después tenemos el título, clicamos encima, es muy sencillo, ¿vale? Y pone bienvenido a Website Wix 2, tienda prueba. Vale. El botón le podemos dar crear enlace a una dirección web, a un documento, a un correo, a un teléfono. Donaciones PayPal, qué majos. A cualquier tipo de cosa. La imagen, si quisiéramos, también podríamos cambiarla. ¿Vale? Le damos a reemplazar. Y nos aparecería, pues eso, explorar para poder subir archivos, etcétera, etcétera. Aquí también nos da cargar medias para subir los archivos, ¿vale? Aquí nos daría opción a utilizar una galería de Wix multimedia, la de Shutterstock, que es de pago, que entiendo que esta entraría dentro de un plan de pago, y un Splash, que no es lo que es, pero entiendo que será un repositorio también de imágenes de archivo, ¿vale? Pero todo eso será de pago. Entonces, eso, lo que me interesa es que toquéis un poquito, que os creéis un menú, que os subáis alguna imagen, que os quería enseñar, ¿vale? Bueno, que os creéis una página con 2 o 3 secciones. A ver, esto, como veremos WordPress, esto no lo vais a acabar utilizando. Creo yo, ¿eh? Igual sí, igual con esto tenéis suficiente. Pero eso ya es cosa de cada uno. ¿La gente no profesional hace páginas web por este método, por Wix? ¿La gente no profesional? Sí, muchas. Sí, bueno, nos han venido gente tengo una página en Wix, mira a ver si se le puede poner esto. Y siento quitarte la ilusión, pero vamos a tener que rehacerla de otra manera. Esta web solo se puede usar en su sitio o lo puedo exportar para ponerlo en mi hosting. A ver, esta web se utiliza en su sitio, ¿vale? Es decir, el hosting, los planes privados, es decir, de pago, se utilizan en el servidor de Wix. Tú lo que puedes hacer es tener en tu hosting el dominio y redireccionarlo, ¿vale? Que es una de las opciones que nos da. Pero que es que vamos mal de tiempo, que es que ya nos hemos pasado un minuto y quería enseñaros una cosa. Para las fotos y todo eso, que tengamos los que podáis, ¿vale? Poner, para crear esto para mañana, os recomiendo una página que es FreePic, ¿vale? freepic.es, solo con K, no con CK, como debería de ser. Y aquí tenemos un montón de imágenes, ¿de acuerdo? Y podemos buscar por lo que queráis. Pues yo qué sé, fotos de archivo, algunas son de pago y otras son gratuitas. Yo qué sé, belleza, por ejemplo. Y nos aparecerán un montón de imágenes de belleza. Muchas de ellas gratis y otras de... Un montón, quiero decir, y otras de pago, ¿vale? Pero lo bueno es que las hay gratis. Podemos filtrar, podemos coger y en filtros decirle que solamente gratuitas, ¿vale? Y todas estas que podamos utilizar, esto no, esto es un anuncio, son gratis, ¿vale? Y podéis utilizarlas para lo que queráis. Igual, incluso si tenéis alguna página web o tenéis pensado hacer una un poquito más profesional más adelante, os merece la pena, porque está muy bien. Esto de FreePic, yo a veces lo utilizo. A ver, luego tienes la cuenta de pago,
Sí, hay que atribuir al autor. Puedes hacerlo en todas, ¿eh? De todas maneras, a ver, te lo pone. Se requiere atribución en algunas y en otras no. ¿Vale? Por ejemplo, las de pago no requieres ningún tipo de atribución, como es lógico que ya pagas. Pero no en todas, ¿vale? Pixabay también se utiliza mucho, Pixabay. Pero bueno, yo como también tengo una cuenta aquí que es súper barato, ¿sabes? También utilizo mucho esto. Aquí hay un montón. Lo bueno que tienes que aquí también buscas y te pone destacadas de Shutterstock, que es la galería por excelencia. Son carísimas las fotos, pero es que ahí encuentras todo. Pero de todo. También tiene buena aquí que puedes coger y darle a vectores y te busca imágenes en vector, en formato vectorial, PDF vectorial, EPS o .ai, ¿vale? De Illustrator. Y eso es genial porque puedes hacer lo que te dé la gana con ellas. Incluso, pues me gusta esta flor, me gusta solo este trozo, el resto me sobra. Este trozo lo puedes coger y por mucho que te digan que atribuyas, este trozo no es su imagen, ¿vale? Ya está. Sin más, se me ha ido un poco el tiempo, perdonad. Chicos, si los que podáis, eso, por favor, hacéis algo para poder ver mañana, ¿vale? Y lo enseñamos en, yo que sé, en media horita. Pues lo vamos viendo las opciones y tal. Y después ya nos metemos con WordPress.com, ¿vale? Ahí sí que indagaremos un poquito más. Es que hoy entre el análisis de las webs y tal, pues se nos ha ido un poquito el tiempo. Pero bueno, ha estado bien, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Bien? Ameno. Bueno, de eso se trata. Una clase genial, gracias. A ver, ha estado guay porque por el hecho de que hemos analizado cosas, ¿no? Nos hemos reído un poco de la agencia tributaria, hemos contado anécdotas y bueno, ha estado bien. Muy bien, pero la chicha es en WordPress. Sí, la chicha va a ser en WordPress, claro. Es que, a ver, Wix, bueno, podéis hacer una web en Wix, es una opción, pero Wix copia WordPress. Es que ya veréis que el menú es muy similar por dentro. Y eso que conmigo veréis solamente mañana wordpress.com, que es el que está en la nube, ¿vale? Y ya el viernes empezaréis con José Antonio el WordPress instalado, que entiendo que os instalará un MAMP y todo eso. Pero no os preocupéis, porque el viernes siguiente entro yo otra vez. Una vez que José Antonio se haya dejado instalado todo, entraré yo instalado y os haya enseñado truquis y tal, entraré yo el último día porque así lo hablé con él, porque yo quería también tocar WordPress chulo, ¿vale? Y quería enseñaros. Pues nada, venga, no me enrollo más, chicos, muchas gracias y espero que os haya parecido ameno.